Cuando una simple lección de matemáticas cambió el destino de una familia entera. La tiza crujió contra la pizarra, mientras Mariana trazaba el último número dentro del cuadrado. Sus dedos, blanqueados por años de lejía y detergente, dejaban un rastro de polvo blanco sobre la superficie negra. El niño frente a ella, con apenas 8 años y una camisa celeste que su madre había planchado esa misma mañana, sostenía la respiración como si estuviera a punto de presenciar un milagro. «¿Lo ves, Matías?», susurró Mariana, su voz temblando ligeramente. 147. Ahora suma los números de arriba. Los dedos pequeños del niño se movieron en el aire, contando. Sus ojos castaños, grandes como platos, se iluminaron con algo que Mariana reconoció de inmediato. No era solo comprensión, era alegría. Era el momento exacto en que un niño deja de sentirse estúpido y comienza a sentirse vivo. 137, gritó Matías, saltando. Y si le sumas el 10 que llevábamos, 147, Mariana funciona, de verdad funciona. Se dio vuelta tan rápido que casi tropieza con sus propios pies, y antes de que Mariana pudiera detenerlo, el niño la abrazó por la cintura. Sus bracitos se aferraron a la tela azul de su uniforme, arrugando el delantal blanco que ella acababa de almidonar ayer por la noche. «Gracias», sollozó contra su estómago. «Gracias, gracias. Nadie me había explicado así. Yo pensaba que era tonto, que nunca iba a...». El corazón de Mariana se partió en 1000 pedazos. Podía sentir las lágrimas calientes del niño mojando su uniforme. Podía sentir cómo su cuerpecito temblaba con sollozos contenidos durante meses, quizás años. Levantó la mano, dudando por un segundo antes de posarla suavemente sobre su cabello castaño, despeinado después de una tarde de concentración intensa. «Nunca fuiste tonto, mi niño», murmuró, y su propia voz se quebró. «Nunca, solo necesitabas que alguien te explicara con paciencia, con cariño, con...». La puerta se abrió de golpe. El sonido fue como una explosión en la quietud de ese momento íntimo. Mariana levantó la vista y sintió que todo su cuerpo se convertía en hielo. Allí, en el marco de la puerta tallada de roble importado, estaba Rodrigo Santillán, el dueño de la casa, el hombre que firmaba su cheque cada mes. El hombre cuyo traje italiano de color gris oscuro costaba más que todo lo que ella ganaría en un año. Su rostro, habitualmente tan controlado, tan perfecto en su frialdad, estaba transformado por una expresión que Mariana nunca había visto antes. Sus ojos, del mismo color castaño que los de Matías, ardían con algo entre furia y otra cosa que no alcanzaba a identificar. Su mandíbula, siempre tan relajada, tan segura, estaba tensa como una cuerda a punto de romperse. El maletín de piel que cargaba cayó al suelo con un golpe seco. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Matías se separó de Mariana como si lo hubieran quemado. Su carita, hace apenas segundos iluminada de felicidad, se transformó en pura expresión de terror. Retrocedió 2 pasos, luego 3, hasta que su espalda chocó contra la pizarra, haciendo temblar los números que Mariana había escrito con tanto cuidado. «Papá, yo...». «Silencio». La voz de Rodrigo era como un látigo. «No te he dado permiso para hablar». Mariana dio un paso al frente instintivamente, colocándose entre el hombre y el niño. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos, en su garganta, en las puntas de sus dedos que temblaban a los costados de su cuerpo. El uniforme azul de manga corta dejaba ver sus brazos delgados, marcados por pequeñas cicatrices de quemaduras de plancha y cortes de cuchillo acumulados durante años de trabajo doméstico. «Señor Santillán», intentó que su voz sonara firme, pero salió como un susurro roto. «Fue mi culpa». «¿Yo? ¿Tu culpa?». Rodrigo avanzó 2 pasos hacia ella, y Mariana pudo oler su colonia cara, ese aroma a madera de cedro y especias que siempre anunciaba su presencia en la casa. «¿Tu culpa que hayas decidido ignorar completamente las reglas de esta casa? ¿Tu culpa que estés tocando a mi hijo sin autorización?». «No la toques». La voz de Matías atravesó el aire como un grito desesperado. «No fue su culpa, papá. Fui yo. Yo le pedí que me ayudara porque el profesor García nunca me explica bien. Y mamá siempre está ocupada y tú nunca estás en casa y yo solo quería...». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito.
Rodrigo miró a su hijo como si nunca antes lo hubiera visto realmente. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas, tratando de controlar algo que amenazaba con estallar. Sus manos, perfectamente cuidadas, con uñas impecables y un reloj Patek Philippe, que valía más que el auto de Mariana, se cerraron en puños a los costados de su cuerpo. «Matías», dijo finalmente, y su voz sonó extrañamente controlada, lo cual era de alguna manera más aterrador que si hubiera gritado, «Ve a tu habitación, ahora». Pero, ahora. El niño saltó, y Mariana vio cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas otra vez. Pero estas no eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de miedo, de vergüenza, de algo que un niño de 8 años no debería tener que sentir. Matías pasó corriendo junto a su padre, sus zapatillas Nike raspando contra el suelo de parquet, mientras huía de la habitación. El sonido de sus sollozos se perdió por el pasillo, seguido por el golpe distante de su puerta cerrándose. Y entonces quedaron solos, Mariana y Rodrigo, la empleada doméstica y el millonario, separados por 3 metros de suelo de parquet pulido, por abismos de clase social, por muros invisibles construidos con dinero y privilegio y años de costumbre. «Señor», comenzó Mariana. «5 años», la interrumpió él, y había algo en su voz que hacía que cada palabra cortara como un cuchillo. «5 años trabajando en mi casa, Mariana. 5 años en los que has seguido cada regla, cada protocolo. 5 años en los que nunca, ni una sola vez, cruzaste la línea entre empleada y familia». Se acercó más, y ahora estaba tan cerca que Mariana podía ver las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, las 2 canas que se asomaban en sus sienes perfectamente peinadas. «Y ahora vienes y haces esto. ¿Tienes idea del problema que has creado?» «Solo le enseñé matemáticas», susurró Mariana, y odió cómo le temblaba la voz. El niño estaba luchando y yo... «¿Tú?» Rodrigo soltó una risa amarga. «¿Tú qué? ¿Decidiste que sabías mejor que los profesionales a los que pago miles de dólares al mes? ¿Decidiste que tenías derecho a involucrarte en la educación de mi hijo?» Algo se rompió dentro de Mariana. Quizás fue la forma en que dijo «mi hijo», como si Matías fuera una posesión. Quizás fue el desprecio en su voz. Quizás fueron los 5 años de tragarse cada humillación, cada mirada que pasaba a través de ella como si fuera invisible, cada vez que había limpiado el desastre de una vida que nunca podría tocar. «Su hijo», dijo, y su voz salió más fuerte de lo que pretendía. «Su hijo que llora en el baño cada noche después de las clases con el profesor García. Su hijo que esconde sus exámenes reprobados debajo del colchón, porque tiene miedo de que usted lo mire con esa misma expresión de decepción que tiene ahora mismo. Su hijo que hace 3 semanas me preguntó si ser tonto era algo que se curaba con medicina». Vio cómo algo cambiaba en el rostro de Rodrigo. Un músculo en su mandíbula se tensó, sus ojos se abrieron apenas un poco más. «Matías no me dijo». «Matías no le dice nada a usted». Las palabras salieron como una avalancha que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. «Porque usted nunca está. Porque cuando está, lo único que hace es preguntarle si ya mejoró sus calificaciones. Porque ese niño está tan desesperado por su aprobación, que prefiere creerse estúpido antes que admitir que necesita ayuda». «¿Cómo te atreves?» «¿Sabe qué fue lo primero que me dijo cuando me pidió ayuda?», continuó Mariana, y ahora las lágrimas corrían por sus propias mejillas. «Me dijo, no le digas a papá, por favor. Si sabe que necesito ayuda con cosas tan fáciles, va a pensar que soy un fracaso como él siempre dice que son las personas que no pueden resolver problemas simples». El silencio cayó como una losa de piedra. Rodrigo se había quedado completamente inmóvil, con los ojos fijos en ella pero sin verla realmente. Parecía estar mirando algo muy lejos, o quizás muy adentro de sí mismo. Mariana aprovechó ese momento para limpiarse las lágrimas con el dorso de la mano, manchando su piel con restos de tiza. Respiró profundamente, tratando de recuperar el control que acababa de perder tan espectacularmente. «Lo siento», dijo finalmente, y su voz volvió a ser pequeña. «No debí hablar así. Fue irrespetuoso y...» «¿Cuánto tiempo llevas ayudándolo?». La pregunta la tomó por sorpresa. Levantó la vista, y encontró que Rodrigo la miraba con una expresión que no podía descifrar. 3 semanas, admitió. Empezó hace 3 semanas.
Cuando usted y la señora fueron a esa cena benéfica en el club, Matías bajó a la cocina mientras yo terminaba de limpiar y me encontró haciendo las cuentas del mes. Me vio sumar y se detuvo, porque el recuerdo de esa noche la golpeó con fuerza inesperada. Pero espera, ¿cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo una simple empleada doméstica y el hijo de un millonario terminaron en esta situación imposible? Déjame contarte desde el principio, desde aquella noche de octubre que cambió todo, cuando Mariana estaba sentada sola en la cocina de mármol blanco que brillaba bajo las luces LED, y un niño bajó las escaleras buscando algo que nunca había encontrado en su propia casa. Era el viernes 12 de octubre, específicamente. Mariana lo recordaba porque era el cumpleaños de su hija Elena, que había cumplido 15 años ese día y a quien no había podido ver porque los Santillán necesitaban que se quedara hasta tarde para preparar la casa antes de la gran cena benéfica del sábado. La cocina estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador, Sub-Zero de acero inoxidable, y el rasguido de su lápiz sobre el papel. Mariana tenía extendido sobre la isla de mármol blanco todos los recibos del mes, organizados en pequeños montones: alquiler, luz, agua, gas, comida, medicinas para su madre que vivía con ellas en ese departamento de 2 habitaciones en el lado sur de la ciudad. Sumaba y restaba con el lápiz desgastado que guardaba en el bolsillo de su uniforme. 230 más 180, menos los 60 del gas, menos los 45 de las medicinas. Las cifras bailaban en su cabeza mientras sus dedos, agrietados por el cloro y el agua caliente, anotaban cada número con cuidado. ¿Qué estás haciendo? El grito que soltó Mariana fue tan agudo que después se avergonzó de él. Se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo su corazón golpeaba contra sus costillas, y se giró para encontrar a Matías en el umbral de la cocina. El niño estaba en pijama, uno azul con estampado de cohetes espaciales, que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Mariana. Sus pies descalzos se veían muy pequeños contra el suelo de cerámica fría. Tenía el cabello despeinado, con mechones parados en ángulos imposibles, y sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Matías. Mariana se llevó una mano al pecho, tratando de calmar su corazón desbocado. Me asustaste. ¿Qué haces despierto? Son casi las 11 de la noche. El niño no respondió. En cambio, avanzó hacia la isla de la cocina, sus ojos fijos en los papeles esparcidos sobre el mármol. Se subió a uno de los bancos altos, sus piernas colgando sin tocar el suelo, y miró los números que Mariana había estado anotando. «¿Estás sumando?», dijo finalmente, con un tono que Mariana no pudo descifrar. Sí. Ella comenzó a recoger rápidamente los papeles, avergonzada de que alguien viera su situación financiera, incluso un niño de 8 años. «Solo estoy organizando mis cuentas, pero ya terminé. Deberías volver a la cama antes de que tus papás». «¿Cómo lo haces?». Mariana se detuvo con un recibo a medio guardar. «¿Cómo hago qué, mi niño?». «Sumar así». Matías señaló el papel donde Mariana había estado trabajando. «Tan rápido. Sin calculadora. El profesor García dice que tengo que usar calculadora porque soy muy lento. Pero tú, lo haces como si nada». Había algo en su voz. Algo roto. Mariana dejó los papeles lentamente y realmente miró al niño por primera vez. Conocía su rostro, por supuesto. Lo veía todos los días cuando limpiaba su habitación, cuando servía su desayuno, cuando doblaba su ropa limpia, pero nunca lo había mirado realmente. Ahora, bajo la luz suave de la cocina, vio lo que debería haber visto antes. Los círculos oscuros bajo sus ojos, la forma en que sus hombros estaban tensos, encorvados hacia adelante como si cargara un peso invisible. La manera en que sus dedos se retorcían nerviosamente en su regazo. «¿Tienes problemas con las matemáticas?», preguntó suavemente. La respuesta de Matías fue bajar la mirada hacia sus manos. Un mechón de cabello cayó sobre su frente, ocultando sus ojos. «Soy malo en todo», murmuró, tan bajo que Mariana casi no lo escuchó. «El profesor García dice que no presto atención. Mamá dice que no me esfuerzo lo suficiente. Papá solo pregunta por qué tengo que ser tan diferente a él». Algo se estrujó en el pecho de Mariana. Reconocía ese tono. Era el mismo tono que había escuchado en la voz de su propia hija cuando tenía 6 años,
y una maestra cruel le había dicho que nunca aprendería a leer bien porque venía de una familia pobre. «Ven aquí», dijo, y no lo pensó dos veces antes de extender su mano hacia él. Matías la miró con ojos grandes, inciertos. Probablemente ningún empleado en esa casa había tenido un gesto tan familiar con él. Probablemente no sabía cómo responder. Pero después de un momento de duda, bajó del banco y rodeó la isla hasta estar junto a ella. Mariana señaló los números en su papel. «¿Ves esto? 230 más 180. ¿Cómo lo harías?» «Con la calculadora», respondió Matías automáticamente. Oeste escribiría los números uno debajo del otro y sumaría columna por columna, como dice el profesor García. «Eso está bien», dijo Mariana. «Pero hay otra forma. Una forma que quizás nadie te ha enseñado porque están muy ocupados tratando de que hagas las cosas como todos los demás». Vio cómo el niño levantaba la cabeza, un destello de interés en sus ojos. «Mira», Mariana tomó su lápiz. «Cuando yo veo 230 más 180, no pienso en números complicados, pienso en historias, en cosas reales». «¿Historias?» «Sí. Imagina que 230 son 230 pesos en tu bolsillo izquierdo y 180 pesos en tu bolsillo derecho. ¿Qué es más fácil? Puedes tomar 20 pesos del bolsillo derecho y pasarlos al izquierdo». Matías frunció el ceño, concentrándose. «Si tomo 20 del bolsillo derecho, entonces me quedarían 160 en ese bolsillo». «Exacto». Mariana sintió una chispa de emoción. «¿Y si esos 20 los pones en el bolsillo izquierdo donde ya tienes 230? 250. Los ojos de Matías se iluminaron. El bolsillo izquierdo tendría 250 pesos. ¿Y ahora qué es más fácil de sumar? 250 más 160. Vio cómo los labios del niño se movían en silencio contando. Sus dedos se levantaron. 1, 2, 3, 410, susurró finalmente. Y luego más fuerte. 410. ¿Ese es el resultado? Mariana asintió, y vio algo que no había visto antes en ese niño. Una sonrisa. No la sonrisa educada y vacía que ponía cuando sus padres tenían invitados. Una sonrisa real que le llegaba hasta los ojos. «Lo hice», dijo Matías, con asombro en su voz. «Lo hice sin calculadora. Lo hice solo». «Lo hiciste», confirmó Mariana. Y sintió que algo cálido se expandía en su pecho. «Porque no eres malo en matemáticas, Matías. Solo necesitabas que alguien te enseñara de una forma que tenga sentido para ti». El niño la miró entonces con una expresión que Mariana jamás olvidaría. Era esperanza mezclada con miedo, alegría mezclada con duda. Era la mirada de alguien que acaba de encontrar un salvavidas en medio de un océano y no está seguro de si es real. «¿Podrías?» comenzó, y su voz se quebró. «¿Podrías enseñarme más?» Mariana sabía que debería haber dicho que no. Sabía que estaba cruzando una línea invisible pero muy real. Los empleados no se involucraban con los hijos de la familia. Los empleados hacían su trabajo y se mantenían invisibles. Esas eran las reglas no escritas pero absolutamente claras de casas como esta. Pero cuando miró a ese niño de 8 años, con sus ojos suplicantes y su sonrisa temblorosa, no pudo encontrar la palabra no en ninguna parte de su ser. «Está bien», susurró. «Pero solo cuando tus papás no estén. Y tiene que ser nuestro secreto. ¿De acuerdo? Si alguien se entera, no dirán nada», prometió Matías rápidamente. Lo juro por mi vida». Y así comenzó. Durante las siguientes 3 semanas, cada vez que Rodrigo y Victoria salían, Matías bajaba a buscarla. A veces era en la cocina, a veces en el cuarto de lavado, una vez incluso en el jardín, mientras Mariana podaba los rosales que Victoria tanto amaba. Y Mariana le enseñaba. Le enseñaba que las matemáticas no eran números fríos en una página, sino historias que tenían sentido. Le enseñaba que si tienes problemas sumando 7, puedes sumar 5 y luego agregar los 12, que multiplicar por 9 es multiplicar por 10 y restar 1, que dividir es solo compartir de forma justa. Le enseñaba con paciencia, con cariño, con el mismo amor que usaba para enseñarle a su propia hija. Y Matías florecía como una flor que finalmente recibe agua después de una sequía. Sus calificaciones comenzaron a mejorar, lentamente al principio, luego más rápido.
El profesor García, ese hombre con 3 maestrías y $500 por hora, se llevó todo el crédito. Por supuesto, Victoria estaba encantada. Rodrigo estaba. Bueno, Rodrigo estaba menos decepcionado, que era lo más cerca que llegaba a estar orgulloso. Pero Matías sabía la verdad. Y Mariana sabía la verdad. Y en el silencio de la cocina tarde por la noche, o en la biblioteca cuando la casa estaba vacía, compartían ese secreto precioso. Hasta esta tarde. Esta tarde del 11 de noviembre, cuando Victoria canceló su cita de spa en el último minuto, porque tenía migraña. Esta tarde cuando volvió temprano a casa, y escuchó risas provenientes de la biblioteca. Esta tarde cuando le envió un mensaje urgente a Rodrigo diciéndole que viniera a casa inmediatamente, que había una situación que requería su atención. Y ahora estaban aquí, en este momento, con Rodrigo mirando a Mariana como si la viera por primera vez, y Mariana sabiendo que acababa de arruinar todo. 3 semanas, repitió Rodrigo lentamente, como si probara las palabras. 3 semanas enseñándole en secreto. Sí, admitió Mariana, porque no tenía caso mentir ahora. Y en 3 semanas lograste lo que el profesor García no ha logrado en 2 años. No era una pregunta, pero Mariana asintió de todas formas. Rodrigo se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado, desacomodándolo por primera vez desde que Mariana lo conocía. Luego miró hacia la pizarra, hacia los números que ella había escrito, hacia el problema resuelto que había hecho llorar de alegría a su hijo. ¿Cómo?, preguntó finalmente. ¿Cómo lo hiciste? Mariana parpadeó, confundida. Señor. Mi hijo Rodrigo se giró hacia ella, y había algo vulnerable en sus ojos que lo hacía ver casi humano. Mi hijo que no podía sumar 2 números sin entrar en pánico. Mi hijo que escondía sus exámenes porque tenía miedo de decepcionar. ¿Cómo lograste que entendiera? Le enseñé con amor, dijo Mariana simplemente. Le enseñé como si fuera importante. No sus calificaciones, no su rendimiento, el niño. Le enseñé como si importara más que estar en el cuadro de honor. Vio cómo algo se rompía en el rostro de Rodrigo. Vio cómo sus hombros se caían ligeramente, cómo sus manos se abrían lentamente, cómo toda esa armadura de control y perfección se agrietaba solo un poco. Yo, comenzó, y luego se detuvo. Miró hacia la puerta por donde Matías había huido, luego de vuelta a Mariana. No sabía que lloraba en las noches. Todas las noches, dijo Mariana suavemente. Lo escucho desde el cuarto de servicio. Su habitación está justo arriba. Y nunca dijiste nada. No era mi lugar decir algo, respondió ella. Soy solo la empleada. Solo limpio y cocino y... No, la interrumpió Rodrigo bruscamente. No digas eso, por favor. No, se frotó el rostro con ambas manos. Dios, no soy mejor que Victoria. No soy mejor que ninguno de ellos. Se dejó caer en la silla donde Matías había estado sentado hace apenas minutos. Su traje caro se arrugó, su postura perfecta se desmoronó. De repente, no parecía un millonario todopoderoso. Parecía un hombre cansado, perdido, asustado. ¿Sabes qué pensé cuando entré y vi a mi hijo abrazándote?, dijo sin mirarla. Pensé que eras una amenaza. Pensé que estabas tratando de manipularlo, de acercarte a él para conseguir algo. Dinero, favores, algo. Porque eso es lo que me han enseñado a pensar, que todos quieren algo de nosotros. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz era apenas un susurro. No pensé que tal vez, solo tal vez, lo estabas ayudando porque era un niño que necesitaba ayuda. No pensé que había una persona en mi propia casa que conocía a mi hijo mejor que yo. Mariana no supo qué decir. No había palabras para este momento, para esta grieta en el muro que siempre había separado sus mundos. Señor Santillán. Rodrigo, dijo él, levantando la vista. Por favor. Después de todo esto creo que puedes llamarme Rodrigo. El ruido de tacones en el pasillo los alertó antes de que la voz de Victoria los alcanzara. Rodrigo, ¿dónde estás? ¿Ya despediste a esa mujer? Porque tengo el número de la agencia, y podemos tener un reemplazo para mañana a primera hora. Victoria Mendoza de Santillán apareció en la puerta de la biblioteca con la gracia de un huracán. Tenía 32 años, pero aparentaba 25, gracias a yoga diario, una dieta estricta y un cirujano plástico
que cobraba lo mismo que un pequeño auto. Su vestido Chanel color crema no tenía ni una arruga, su cabello rubio teñido caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus ojos grises estaban fijos en Mariana con una intensidad que hacía que cada célula del cuerpo de la empleada quisiera huir. «Todavía está aquí», dijo Victoria, y las palabras sonaron como una acusación. «Rodrigo, te dije que había una situación. ¿Por qué todavía está aquí?» «Victoria». Rodrigo se puso de pie. «Necesitamos hablar». «No hay nada que hablar». Victoria agitó una mano con uñas perfectamente manicuradas en color nude. «Esta mujer violó nuestras reglas, se involucró inapropiadamente con nuestro hijo. Tiene que irse. Inmediatamente». «Ella le enseñó matemáticas», dijo Rodrigo, y había un tono en su voz que Mariana nunca había escuchado. Firme, protector. Le enseñó y él finalmente entendió. «Tenemos un tutor para eso», replicó Victoria. «Un tutor caro y altamente calificado que no ha servido de nada en 2 años», la interrumpió Rodrigo. Matías lloró de felicidad cuando Mariana le explicó un problema. «¿Cuándo fue la última vez que viste a nuestro hijo feliz, Victoria?» El silencio que siguió fue denso como el cemento. Victoria miró a su esposo como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Sus labios, perfectamente delineados en color coral, se abrieron y cerraron 2 veces antes de que encontrara las palabras. Estás defendiéndola». «Estoy diciendo que quizás nos equivocamos», respondió Rodrigo, «que quizás hay algo que podemos aprender de esto». Victoria soltó una risa que no tenía nada de humor. «Claro, aprender», de la empleada. Se giró hacia Mariana, y el desprecio en sus ojos era palpable. «¿Sabes qué creo, Mariana? Creo que viste una oportunidad, un niño vulnerable, rico, y decidiste hacerte indispensable, hacerte la heroína. ¿Qué esperabas ganar? ¿Un bono? ¿Una recomendación? O quizás pensaste que si el niño te quería lo suficiente, podríamos darte un aumento». Cada palabra era una bofetada. Mariana sintió cómo se le calentaban las mejillas, cómo su garganta se cerraba con emociones que no podía expresar. Apretó las manos a los costados de su uniforme, clavándose las uñas en las palmas. «No esperaba nada», dijo con voz temblorosa. «Solo quería ayudar». «Nadie hace nada sin esperar algo a cambio», escupió Victoria. «Especialmente gente como tú». «Victoria», la voz de Rodrigo cortó el aire como un látigo. Pero Mariana ya había escuchado suficiente. 5 años. 5 años de aguantar miradas despectivas, de escuchar comentarios sobre la gente de servicio, de ser tratada como un mueble más de esta casa de 30 habitaciones y 8 baños. 5 años de morder su lengua y sonreír y decir, «Sí, señora», mientras por dentro sangraba. Y algo en ella se rompió. «Gente como yo», repitió Mariana. Y su voz salió más fuerte, más clara de lo que nunca había sonado en esta casa. «Gente como yo que trabaja 70 horas a la semana para poder pagar el alquiler. Gente como yo que limpia sus retretes y lava su ropa interior y prepara sus comidas gourmet, que ustedes apenas tocan porque están a dieta. Gente como yo que escucha llorar a su hijo cada noche, y no puede hacer nada porque no es mi lugar». «Mariana», comenzó Rodrigo, pero ella no podía parar ahora. «Gente como yo que tiene una hija de 15 años a la que no vi en su cumpleaños porque ustedes necesitaban que me quedara hasta tarde. Gente como yo que tiene una madre enferma que necesita medicinas que cuestan la mitad de mi salario. Gente como yo que sueña con poder pagar la universidad de su hija, pero sabe que nunca podrá porque cada peso que gano se va en sobrevivir». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero no le importaba. Todo lo que había guardado durante años estaba saliendo como una inundación. «Así que sí, señora Victoria, soy gente como yo. Gente que no tiene 3 maestrías pero que sabe cómo hacer que un niño se sienta amado. Gente que no tiene ropa cara, pero que sabe lo que es dar todo de sí mismo por alguien más. Gente que ustedes nunca ven realmente, porque para ustedes somos invisibles». Victoria estaba pálida. Rodrigo tenía los ojos muy abiertos. El silencio en la biblioteca era absoluto excepto por los sollozos entrecortados de Mariana. «Yo no quise nada de su hijo», continuó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Solo quise que supiera que no era estúpido, que era inteligente, y capaz, y digno de amor. Y si eso me convierte en una amenaza para ustedes, si eso viola sus preciosas reglas,
entonces tal vez sus reglas están mal. Tomó una respiración profunda y temblorosa. Renuncio, efectivo inmediatamente. Recogeré mis cosas del cuarto de servicio, y me iré. Y ustedes pueden volver a su vida perfecta, con su hijo perfecto, y sus empleados perfectos, que nunca se atreven a cuidar demasiado. Se giró para salir, sus piernas temblando tanto que no estaba segura de poder llegar a la puerta, pero dio un paso, luego otro, luego... Mariana, espera, la voz de Rodrigo la detuvo. Déjala ir, dijo Victoria con voz helada. Ya causó suficiente daño. No, respondió Rodrigo. Y algo en su tono hizo que ambas mujeres lo miraran. No causó ningún daño, nosotros sí. Se acercó a Mariana, y ella pudo ver que sus ojos estaban rojos en los bordes. Mi hijo te llama mamá, dijo suavemente. Cuando te abrazó, te llamó mamá. No lo escuchaste porque estabas ocupada enseñándole, pero yo sí. Lo escuché y me rompió el corazón, porque me di cuenta de que nunca, ni una sola vez, lo he abrazado así. Nunca le he dado esa sensación de seguridad, de ser visto, de ser amado sin condiciones. Se pasó una mano por el rostro. Y tienes razón, tenemos reglas que están mal, tenemos paredes que no deberían existir. Y hemos sido tan ciegos, tan arrogantes, que no vimos que la persona más valiosa en esta casa era la que menos veíamos. Rodrigo, ¿qué estás diciendo? Victoria sonaba horrorizada. No puedes estar sugiriendo que... Estoy diciendo que me equivoqué, la interrumpió él. Estoy diciendo que si Mariana se va, mi hijo va a perder a la única persona que realmente lo ve. Y eso es algo que no puedo permitir. Mariana negó con la cabeza, las lágrimas todavía cayendo. No puedo quedarme, no después de esto, no después de... Entonces no te quedas como empleada, dijo Rodrigo. Y había una determinación en sus ojos que no admitía argumento. Te quedas como la tutora de Matías, como alguien que trabaja con él, no para nosotros, con un salario apropiado, con respeto, con... ¿Estás loco? Victoria casi gritó. Es la empleada doméstica, no tiene credenciales, no tiene educación formal, no puedes... Puedo y lo haré. Rodrigo se giró hacia su esposa, y por primera vez desde que Mariana trabajaba allí, vio real autoridad en su postura, porque al final del día, Victoria, ¿qué es más importante, las apariencias o nuestro hijo? Victoria abrió la boca, la cerró, y luego dio un paso atrás como si la hubieran golpeado. Sus ojos se movieron entre su esposo y Mariana, incrédula. No puedes hacerme esto, susurró. No en mi propia casa. Es nuestra casa, respondió Rodrigo, y es la casa de nuestro hijo, y él necesita esto. Nos necesita a nosotros siendo mejores de lo que hemos sido. Mariana observaba esta escena como si estuviera sucediendo detrás de un vidrio, irreal y distante. No podía procesar lo que estaba escuchando. No podía creer que este hombre, este millonario que nunca la había mirado 2 veces, estaba defendiéndola contra su propia esposa. Comenzó, pero no sabía cómo terminar. Victoria soltó una risa amarga y se giró hacia la puerta. Haz lo que quieras, dijo por encima del hombro. Pero cuando esto explote en tu cara, cuando esta mujer demuestre que solo estaba buscando una oportunidad, no vengas a decir que no te lo advertí. Sus tacones martillaron contra el suelo mientras se alejaba, el sonido desvaneciéndose por el pasillo. Una puerta se cerró con fuerza en algún lugar distante. Luego, silencio. Rodrigo y Mariana se quedaron solos en la biblioteca. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de tonos naranjas y dorados. Las sombras se alargaban sobre los libros que nunca se leían, sobre la pizarra llena de números, sobre 2 personas que no sabían cómo hablar ahora que las paredes entre ellos se habían agrietado. No tienes que hacer esto, dijo Mariana finalmente. No tienes que cambiar todo por mí. No lo hago por ti, respondió Rodrigo, girándose para mirarla. Lo hago por Matías, y quizás un poco por mí también, porque no quiero ser el tipo de padre que él tiene ahora. Quiero ser mejor. No sé si puedo hacer esto, admitió ella. No sé si soy lo suficientemente buena para... 3 semanas, la interrumpió Rodrigo. En 3 semanas lograste más que profesionales con años de experiencia. Eso debería decirte todo lo que necesitas saber sobre si eres suficientemente buena. Mariana quería creerle. Quería creer que esto era real.
que no era solo un momento emocional que se evaporaría con la luz de la mañana. Pero había vivido demasiadas decepciones, había construido demasiadas paredes alrededor de su corazón. ¿Y si la señora Victoria tiene razón?, preguntó en voz baja. ¿Y si esto no funciona? Entonces nos adaptaremos. Rodrigo se encogió de hombros. Pero vale la pena intentarlo, ¿no crees? Por Matías, por ese niño que finalmente sonrió cuando entendió un problema de matemáticas. Un sollozo se atascó en la garganta de Mariana. Asintió, porque no confiaba en su voz. Bien, Rodrigo extendió su mano hacia ella, formal incluso en medio de este momento extraordinario. Empezamos de nuevo. Soy Rodrigo Santillán. Mi hijo necesita ayuda, y creo que tú eres exactamente la persona indicada para dársela. Mariana miró esa mano extendida. Esa mano que pertenecía a un mundo que nunca había sido el suyo. Vio las uñas perfectamente cuidadas, el reloj que costaba más que su vida entera, la piel que nunca había conocido trabajo duro. Pero también vio algo más. Vio la grieta en la armadura. Vio a un padre que finalmente estaba intentando hacer algo bien. Vio una oportunidad que quizás nunca volvería a tener. Lentamente, extendió su propia mano. Su mano áspera, con cicatrices y callos, manchada de tiza y años de trabajo. Y cuando sus manos se encontraron, sintió que algo cambiaba, no solo entre ellos, en todo. Soy Mariana Flores, dijo, y su voz sonó más firme, y haré todo lo que pueda para ayudar a su hijo. Un grito desde arriba los interrumpió. La voz de Victoria aguda y furiosa, mezclada con otra voz. La voz de Matías, defendiéndose, defendiendo. Será mejor que vaya, murmuró Rodrigo soltando su mano. Victoria está, bueno, está molesta. ¿Puedo? Mariana señaló hacia el techo. Puedo ir a ver si Matías está bien. Rodrigo la miró por un largo momento, luego asintió. Sí, creo que eso es exactamente lo que deberías hacer. Mariana no esperó más. Salió de la biblioteca, cruzó el pasillo con su suelo de mármol pulido, y subió las escaleras principales por primera vez en 5 años. Siempre había usado las escaleras de servicio, las escaleras estrechas y sin decoración que los empleados usaban para moverse sin ser vistos. Pero ahora subió por la escalera principal, su mano rozando la barandilla de caoba tallada, sus pies pisando la alfombra persa que había aspirado cientos de veces, pero nunca había caminado. Se sentía como una intrusión, como si en cualquier momento alguien fuera a gritarle que volviera a su lugar. Llegó al segundo piso y siguió las voces. La puerta de Matías estaba entreabierta, y por la rendija podía ver a Victoria de pie junto a la cama donde el niño estaba acurrucado, abrazando una almohada contra su pecho. No es apropiado, Matías. No puedes encariñarte con el personal. Son empleados, no familia. Ella me entiende. La voz de Matías era desesperada. Tú nunca me entiendes. Papá nunca me entiende. Solo Mariana. Mariana se va, dijo Victoria con firmeza. Y ese es el final de esta conversación. No, Matías se puso de pie sobre la cama, las lágrimas corriendo por su rostro. No puede irse. La necesito. Sin ella voy a volver a ser estúpido y todos van a... No eres estúpido. Mariana empujó la puerta y entró antes de poder detenerse. Victoria se giró como un rayo, furia pura en sus ojos. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Esta es la habitación privada de mi hijo. Tu esposo me dio permiso, dijo Mariana, manteniendo su voz firme aunque su corazón latía como un tambor. Y vine a decirle a Matías algo importante. Se acercó a la cama, ignorando la mirada envenenada de Victoria. Matías la miraba con ojos enormes, rojos de llorar, llenos de esperanza y miedo. Vine a decirte que no voy a ninguna parte, dijo Mariana suavemente, y que nunca fuiste estúpido. Eres brillante y capaz y mereces que alguien crea en ti. ¿Te quedas?, susurró Matías. ¿De verdad te quedas? Me quedo, confirmó ella, y se sorprendió de encontrar que era verdad. Si tú quieres que me quede, me quedo. El niño voló de la cama y la abrazó con tanta fuerza que casi la tira al suelo. Sus brazos delgados se cerraron alrededor de su cintura. Su cara se hundió en su estómago, y ella pudo sentir sus lágrimas mojando su uniforme. Gracias, sollozó. Gracias, gracias, gracias. Mariana levantó la vista y encontró los ojos de Victoria. La mujer la miraba con una mezcla de odio, celos y algo más profundo que Mariana no podía identificar.
Era como si Victoria acabara de darse cuenta de que había perdido algo, pero no estaba segura de qué era exactamente. «Esto no va a terminar bien», dijo Victoria en voz baja, casi para sí misma. «Esto va a destruir esta familia. O este tal vez la va a salvar», respondió Mariana, acariciando suavemente el cabello de Matías. «Tal vez es exactamente lo que esta familia necesita». Victoria soltó una risa sin humor, dio media vuelta y salió de la habitación. Sus tacones marcaron su retirada, cada golpe un martillazo de rabia contenida. La puerta de su propia habitación se cerró con tanta fuerza que las paredes temblaron. Y entonces fue solo Mariana y Matías, en medio de una habitación del tamaño del departamento entero donde ella vivía, rodeados de juguetes caros que nunca se usaban, y muebles diseñados por decoradores que nunca habían conocido al niño que dormía allí. «¿De verdad no te vas?», preguntó Matías después de un rato, su voz amortiguada contra su uniforme. «De verdad no me voy», prometió Mariana. «Pero las cosas van a ser diferentes ahora. Ya no voy a ser solo la empleada que limpia tu cuarto. Voy a ser, bueno, no sé exactamente qué voy a ser, pero voy a estar aquí para ti». Matías levantó la cabeza, sus ojos brillantes. «¿Puede ser como mi segunda mamá?», preguntó con la brutal honestidad de los niños. «Porque mamá nunca tiene tiempo y tú sí me escuchas». El corazón de Mariana se partió en 1000 pedazos. Pensó en Elena, su propia hija, quien había crecido compartiendo a su madre con otras familias, viendo cómo Mariana se iba antes del amanecer y volvía después del anochecer, demasiado cansada para hacer más que darle un beso de buenas noches. Tenía derecho a ser segunda mamá de este niño cuando apenas había sido primera mamá para el suyo. Pero mirando a Matías, viendo la necesidad desnuda en sus ojos, no pudo decir que no. «Puedo intentarlo», susurró. «Puedo intentar ser lo que necesitas». Matías sonrió entonces, una sonrisa real que transformó completamente su rostro. Y Mariana supo, con certeza absoluta, que acababa de cruzar un punto sin retorno. No había vuelta atrás desde este momento. Para bien o para mal, su vida acababa de cambiar para siempre. Los siguientes días fueron un torbellino surrealista. Rodrigo cumplió su palabra, aunque Mariana medio esperaba que cambiara de opinión con la luz del día. Contrató a una nueva empleada doméstica, una mujer de 50 años llamada Rosa, que lo miraba todo con ojos sorprendidos, especialmente cuando le explicaron que Mariana ya no limpiaba sino que era tutora educativa del hijo de la casa. Victoria no habló con ninguno de ellos durante 3 días completos. Se encerró en su habitación con dolor de cabeza, salía solo para sus citas de yoga y almuerzo con amigas, y cuando pasaba junto a Mariana en los pasillos, miraba a través de ella como si fuera un fantasma. Pero lo peor no era el silencio de Victoria, era el caos en el propio corazón de Mariana. La noche del tercer día, después de otra sesión exitosa con Matías donde resolvieron problemas de fracciones usando pedazos de pizza imaginaria, Mariana volvió a su departamento en el lado sur de la ciudad. El contraste era tan violento que casi dolía físicamente. De la casa de 30 habitaciones con jardines y piscina climatizada, a un departamento de 2 habitaciones en un edificio de ladrillos desmoronándose, de pisos de mármol a linóleo pelado, de silencio perfumado a vecinos gritándose a través de paredes delgadas como papel. Elena estaba en la pequeña sala, estudiando bajo la luz parpadeante del único foco que funcionaba. A sus 15 años, se parecía tanto a Mariana, que a veces dolía mirarla. El mismo cabello oscuro y ondulado, los mismos ojos marrones que veían demasiado, la misma determinación en la mandíbula. «Llegaste tarde otra vez», dijo sin levantar la vista de su libro de historia. «Lo siento, mi amor». Mariana dejó su bolso en el sillón remendado. «Hubo complicaciones en el trabajo». «Siempre hay complicaciones», murmuró Elena. Mariana se sentó junto a ella, notando las ojeras bajo los ojos de su hija, la forma en que sus hombros estaban tensos. «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien». «¿Solo bien?» «Mamá, tengo que estudiar». Elena cerró el libro bruscamente. «Tengo examen de matemáticas mañana y no entiendo nada de ecuaciones cuadráticas». Algo se retorció en el estómago de Mariana. Ecuaciones cuadráticas. Ella podría explicárselas. Tenía el conocimiento, la paciencia, el amor, pero estaba tan cansada, tan absolutamente agotada después de todo lo que había pasado.
Puedo ayudarte, ofreció, tratando de sonar animada. Déjame ver qué. No, dijo Elena, y había un tono cortante en su voz que Mariana nunca había escuchado antes. No quiero tu ayuda. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Elena se puso de pie, el libro de historia cayendo al suelo. ¿De verdad preguntas qué pasa? Llegas a casa cada noche más tarde, hablando de ese niño rico y su familia perfecta. Matías esto, Matías aquello. ¿Y yo qué? ¿Qué hay de mí? Las lágrimas corrían por su rostro ahora, años de resentimiento fluyendo como una represa rota. Toda mi vida has trabajado para ellos, limpiando sus casas, cuidando sus hijos. Y tu propia hija, yo crecí sola, mamá. Yo crecí volviendo a un departamento vacío, haciendo mi propia tarea, cocinando mi propia cena. Yo crecí sin ti. Cada palabra era un puñal. Mariana se puso de pie, tratando de alcanzarla, pero Elena retrocedió. Mi amor, yo. No me llames así, sollozó Elena. No cuando claramente prefieres estar con ellos que conmigo. Ni siquiera viniste a mi cumpleaños. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es cumplir 15 años y que tu propia madre no esté porque una familia rica es más importante? No es así. Mariana sintió sus propias lágrimas comenzando. Elena, escúchame, todo lo que hago es por ti. Para que puedas ir a la universidad, para que tengas un futuro mejor. No quiero un futuro mejor si significa no tener una madre ahora, interrumpió Elena. No quiero una universidad si el precio es crecer sin ti. Se dio vuelta y corrió a su habitación. La puerta se cerró, y Mariana escuchó el sonido del cerrojo. El mismo cerrojo que ella había instalado cuando Elena tenía 10 años, y comenzó a pedirle privacidad. Mariana se quedó sola en la sala, rodeada por muebles viejos y paredes manchadas de humedad, y el peso de todas sus elecciones. Podía escuchar a su madre tosiendo en la otra habitación, esa tos húmeda que había empeorado en los últimos meses. Podía escuchar a los vecinos de arriba caminando, el sonido de platos rompiéndose al otro lado de la pared, un bebé llorando en algún lugar cercano. Y se dio cuenta, con horrible claridad, que estaba atrapada entre dos mundos. No era suficiente para ninguno de ellos. Se dejó caer en el sillón y lloró. Lloró por Elena, por Matías, por ella misma. Lloró por todas las madres que tienen que elegir entre dar de comer a sus hijos o estar presentes para ellos. Lloró por la injusticia brutal de un mundo donde amar significa sacrificar, y sacrificar significa perder pedazos de ti misma hasta que no estás segura de qué queda. Su teléfono vibró en su bolso. Un mensaje de Rodrigo. Matías quiere saber si puedes venir temprano mañana. Tiene algo que quiere mostrarte. Mariana miró el teléfono. Luego la puerta cerrada del cuarto de Elena. Dos niños que la necesitaban. Dos mundos tirando de ella en direcciones opuestas. Y no tenía idea de cómo elegir. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Mariana apenas había dormido, su mente girando entre imágenes de Elena llorando y Matías sonriendo, entre facturas sin pagar y promesas que no sabía cómo cumplir. Se vistió en silencio, tratando de no despertar a su madre, cuya respiración sonaba mejor esta mañana. Preparó el desayuno y lo dejó cubierto para Elena, junto con una nota: mi amor, lo siento, te amo más que a nada en este mundo. Hablaremos esta noche, lo prometo, mamá. Sabía que no era suficiente. Las notas nunca eran suficientes, pero era lo que tenía. Cuando llegó a la casa de los Santillán, encontró algo inesperado. El nuevo salario que Rodrigo había prometido significaba que ya no viajaba en 2 buses durante hora y media. Ahora podía tomar un taxi. Un lujo pequeño que la hacía sentir culpable cada vez que lo usaba, pensando en todo lo que ese dinero podría comprar para Elena. Rosa, la nueva empleada, le abrió la puerta con una sonrisa cálida. Buenos días, señorita Mariana. El joven Matías está esperándola en la biblioteca. Está muy emocionado. Señorita, no Mariana a secas, como había sido durante 5 años. Señorita Mariana, como si fuera alguien digno de respeto. Encontró a Matías en la biblioteca, prácticamente rebotando en su silla. Había desplegado sobre la mesa una hoja de papel llena de números y dibujos. Mariana, mira, la agarró de la mano apenas entró y la arrastró hacia la mesa. Hice mi propia forma de resolver ecuaciones. Usé tu método de historias y lo apliqué a problemas más difíciles y funciona. Mira, mira.
Mariana se inclinó sobre el papel y sintió que su corazón se expandía. Allí, en la letra irregular de un niño de 8 años, estaba no solo la solución a un problema de matemáticas, sino evidencia de una mente que finalmente había encontrado su propio camino de entender. «Esto es, Matías, esto es brillante», susurró. «¿De verdad?» Sus ojos brillaban. «¿Crees que el profesor García va a pensar que está bien? Porque tengo clase con él hoy, quiero mostrarle». «Creo que va a estar muy impresionado», dijo Mariana. Aunque una parte de ella se preguntaba si el profesor García iba a estar más interesado en llevarse el crédito que en celebrar el verdadero logro de Matías. La puerta se abrió y Rodrigo entró, ya vestido con su traje para la oficina, pero algo había cambiado en él. Se movía diferente, más lento, como si estuviera prestando atención a cosas que antes no veía. «Buenos días», dijo, y su voz era más suave que antes. «Matías, ¿ya desayunaste?» «Sí, papá, mira lo que hice». Matías levantó su papel con orgullo. Rodrigo se acercó y miró el trabajo de su hijo. Mariana vio cómo sus ojos se movían sobre los números, cómo su expresión pasaba de confusión a comprensión a algo que se parecía peligrosamente a orgullo. «Hijo», dijo finalmente, y su voz se quebró un poco. Esto es realmente impresionante». Matías se iluminó como si le hubieran encendido una luz por dentro. Se levantó y abrazó a su padre. Un abrazo espontáneo y torpe que tomó a Rodrigo completamente por sorpresa. Por un momento el hombre se quedó rígido, sus brazos a los costados, como si no supiera qué hacer. Luego lentamente, sus brazos se levantaron y rodearon a su hijo. Y Mariana vio algo hermoso y desgarrador al mismo tiempo, un padre aprendiendo a abrazar a su propio hijo. «Papá», murmuró Matías contra su pecho, «¿estás orgulloso de mí?» La pregunta flotó en el aire como algo frágil y precioso. Rodrigo cerró los ojos, y cuando volvió a abrirlos, estaban brillantes. «Sí», susurró, «estoy tan orgulloso de ti, que no tengo palabras». Matías comenzó a llorar entonces, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de alivio, de alegría, de una necesidad finalmente satisfecha. Mariana se apartó silenciosamente, dándoles privacidad para este momento que no le pertenecía. Pero al girarse, se encontró con Victoria en la puerta. La mujer miraba a su esposo y su hijo con una expresión que Mariana nunca había visto en su rostro. No era enojo, no era celos, era algo más complejo, más profundo. Era como si Victoria acabara de ver algo que había estado allí todo el tiempo pero nunca había notado. Sus ojos se encontraron con los de Mariana, y por un momento hubo algo vulnerable en ellos, algo humano. Luego Victoria parpadeó, la máscara volvió a su lugar y se alejó sin decir palabra. Los días se convirtieron en semanas. Octubre dio paso a noviembre, y noviembre trajo lluvias frías que golpeaban contra las ventanas de la casa de los Santillán y hacían que el techo del departamento de Mariana goteara en 3 lugares diferentes. Matías florecía de maneras que nadie había anticipado. Sus calificaciones no solo mejoraron, se dispararon, pero más importante que eso, su confianza creció. Ya no bajaba la cabeza cuando alguien le preguntaba algo. Ya no se encogía cuando cometía un error. Había aprendido que equivocarse era parte de aprender, y que aprender era algo hermoso. El profesor García, como Mariana había anticipado, estaba más que feliz de llevarse el crédito. En la reunión de padres de mediados de noviembre, habló extensamente sobre sus métodos innovadores y cómo finalmente había encontrado la forma de conectar con el alumno. Mariana estaba allí, sentada en la parte de atrás de la sala de juntas elegante del colegio privado, porque Rodrigo había insistido en que asistiera. Victoria también estaba allí, sentada lo más lejos posible de Mariana, con su postura perfecta y su rostro cuidadosamente neutral. «El joven Santillán ha mostrado un progreso extraordinario», continuó el profesor García, un hombre de 50 años con lentes de marco dorado y un suéter de cachemira. «Realmente es notable lo que se puede lograr con la dedicación adecuada». Mariana vio cómo Matías, sentado entre sus padres, bajaba la mirada. Vio cómo sus dedos se retorcían en su regazo, cómo su mandíbula se tensaba. Y supo exactamente lo que estaba pensando. El profesor se estaba llevando crédito por algo que no había hecho. «Profesor García», dijo Rodrigo repentinamente,
Con todo respeto, creo que hay alguien más que merece reconocimiento por el progreso de mi hijo. El profesor García parpadeó, sorprendido. Disculpe, Mariana Flores. Rodrigo señaló hacia donde ella estaba sentada. Ella ha estado trabajando con Matías, ayudándolo a entender las matemáticas de una forma que realmente conecta con él. El crédito no es solo suyo. El silencio en la sala fue absoluto. El profesor García se puso rojo. Victoria se puso pálida. Los otros 3 profesores presentes miraron a Mariana con expresiones que iban desde la confusión hasta el desdén apenas disimulado. Señor Santillán, comenzó la directora del colegio, una mujer delgada con cabello gris perfectamente arreglado. Apreciamos que busque ayuda adicional para su hijo, pero debe entender que el colegio tiene ciertos estándares. No podemos reconocer oficialmente el trabajo de tutores sin credenciales. Sin credenciales, Rodrigo se inclinó hacia adelante. Mi hijo mejoró más en 3 semanas con Mariana que en 2 años con su programa. Eso no vale como credencial. Los resultados son importantes, concedió la directora, pero también lo es el proceso. Necesitamos asegurarnos de que los métodos usados sean apropiados, académicamente sólidos. Académicamente sólidos, Mariana se escuchó decir, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Se puso de pie, sus piernas temblando pero su voz firme. ¿Saben qué es académicamente sólido? Hacer que un niño ame aprender en lugar de tenerle miedo. Enseñarle que cometer errores es parte del proceso, no algo por lo que debe ser avergonzado. Mostrarle que las matemáticas son hermosas y accesibles, no un club exclusivo para los naturalmente talentosos. La directora la miró como si acabara de aparecer un animal salvaje en su pulcra sala de juntas. Señorita Flores, ¿verdad? Entiendo su pasión, pero... No entiende, interrumpió Mariana, y algo en ella se liberó. Ninguno de ustedes entiende. Miran a Matías y ven calificaciones, números, estadísticas. Pero yo lo veo a él. Veo a un niño brillante que solo necesitaba que alguien le hablara en su idioma. Mariana. Victoria habló por primera vez, y había una advertencia en su voz. Pero Mariana no podía parar ahora. Y sé que no tengo sus títulos elegantes o sus credenciales prestigiosas. Sé que para ustedes soy solo la empleada doméstica que se salió de su lugar. Pero mientras ustedes estaban ocupados preocupándose por sus métodos y sus estándares, ese niño lloraba cada noche porque pensaba que era estúpido. Y eso es un fracaso de su sistema académicamente sólido. El silencio que siguió fue tan denso que Mariana podía escuchar su propia respiración. Todos la miraban con expresiones que iban desde el horror hasta... ¿Era eso respeto en los ojos de uno de los profesores más jóvenes? Creo, dijo la directora finalmente, con voz helada, que esta reunión ha terminado. Señor y señora Santillán, apreciamos su preocupación por su hijo. Continuaremos monitoreando su progreso de cerca. Buenos días. Era una dismisal clara. Rodrigo se puso de pie lentamente, tomó la mano de Matías. Victoria se levantó con movimientos rígidos, su rostro una máscara perfecta, y Mariana, sintiéndose simultáneamente orgullosa y mortificada por lo que acababa de hacer, los siguió hacia afuera. En el estacionamiento del colegio, bajo un cielo gris amenazando lluvia, Victoria finalmente explotó. ¿Estás contenta? Se giró hacia Mariana, y todo el veneno que había estado conteniendo durante semanas fluyó como lava. ¿Estás contenta de haberme humillado frente a los profesores de mi hijo, frente a la directora que juega tenis conmigo todos los martes? Victoria, comenzó Rodrigo. No, Rodrigo, no me digas que me calme. Esta mujer, señaló a Mariana con un dedo tembloroso, acaba de hacer un espectáculo de nosotros. Acaba de hacer que parezcamos como si no supiéramos manejar la educación de nuestro propio hijo. Porque no sabíamos, dijo Rodrigo calmadamente. O al menos, yo no sabía, y lo admito. Mariana tenía razón en todo lo que dijo ahí adentro. Victoria soltó una risa histérica. Claro, por supuesto que tenía razón. Mariana siempre tiene razón. Mariana es la santa salvadora que vino a rescatar a nuestro pobre hijo incomprendido. ¿Y yo qué? ¿Qué soy yo? ¿Solo la madre terrible que no supo ver el sufrimiento de su propio hijo? Su voz se quebró en la última palabra, y Mariana vio con sorpresa que Victoria estaba al borde de las lágrimas. Señora Victoria, dijo suavemente, yo nunca quise...
¿Nunca quisiste qué? Victoria giró hacia ella, y ahora las lágrimas corrían libremente, arruinando su maquillaje perfecto. Nunca quisiste hacerme sentir como una madre fracasada. Nunca quisiste tomar mi lugar. Yo no quiero su lugar. Las palabras salieron más fuerte de lo que Mariana pretendía. Yo solo quería ayudar a un niño que estaba sufriendo. No todo se trata de usted, señora Victoria. No todo es sobre su ego o su reputación, o sus martes de tenis. Victoria retrocedió como si la hubieran abofeteado. Sus ojos se abrieron muy grandes, su boca se abrió y cerró sin sonido. «Mamá», la voz pequeña de Matías cortó la tensión. «Mamá, no llores». Se acercó a Victoria y tomó su mano. La mujer miró a su hijo como si nunca antes lo hubiera visto, como si acabara de materializarse de la nada. «Mamá», repitió Matías, «¿estás bien?» «¿Yo?» Victoria miró la mano pequeña agarrando la suya. «No, no estoy bien, Matías. No he estado bien en mucho tiempo». Se arrodilló bruscamente, sin importarle que su vestido de diseñador tocara el asfalto sucio del estacionamiento. Tomó el rostro de su hijo entre sus manos. «¿Realmente llorabas todas las noches?», preguntó. Y su voz era apenas un susurro. «¿De verdad pensabas que eras estúpido?» Matías asintió, lágrimas llenando sus propios ojos. «No quería decírtelo. Pensé que me mirarías como papá me miraba antes, como si fuera una decepción. Oh, mi bebé». Victoria lo abrazó entonces, apretándolo contra su pecho. «Mi bebé, nunca fuiste una decepción. Fui yo. Yo fui la que falló. Estaba tan ocupada tratando de ser la madre perfecta que olvidé cómo ser solo tu mamá». Sollozó contra el cabello de su hijo, y Mariana sintió que su propia garganta se cerraba. Esto era demasiado privado, demasiado crudo. Dio un paso atrás tratando de darles espacio. Pero Victoria levantó la vista, y sus ojos rojos se encontraron con los de Mariana. «Tenías razón», dijo Victoria, su voz rota. «Sobre todo, yo estaba celosa. Celosa de que mi hijo te quisiera. Celosa de que fueras mejor para él que yo. Celosa de que hicieras fácil lo que para mí siempre había sido imposible». «Señora Victoria». «No soy mejor que la directora de ese colegio», continuó Victoria. «Veo números y estándares y apariencias. No veo a mi hijo. Y eso, Dios, eso me hace ser la peor clase de madre». «No es cierto», dijo Mariana, y se encontró arrodillándose también, los tres ahora al mismo nivel. «No es verdad. Una mala madre no se daría cuenta de esto. Una mala madre no lloraría porque su hijo está sufriendo. Usted solo necesitaba ver. Y ahora ve». Victoria la miró a través de sus lágrimas. «¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces que parezca tan fácil?» «No es fácil», admitió Mariana. «Nada de esto es fácil. Tengo una hija en casa que me odia porque paso más tiempo con su hijo que con ella. Tengo una madre enferma que necesita medicinas que apenas puedo pagar. No tengo respuestas, señora Victoria. Solo tengo amor. Y a veces, solo a veces, el amor es suficiente». Rodrigo se había acercado silenciosamente, y ahora estaba junto a ellos, mirando a su familia arrodillada en un estacionamiento, finalmente siendo reales unos con otros por primera vez en años. «Creo», dijo suavemente, «que todos necesitamos empezar de nuevo. Todos, como familia de verdad. No como actuando el papel de familia». Victoria asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Matías miraba entre sus padres y Mariana, confundido pero esperanzado. «¿Eso significa que Mariana se queda?», preguntó. «¿Para siempre?». Era una pregunta cargada, una pregunta que significaba más de lo que un niño de 8 años podía entender. Significaba cambios, ajustes, nuevas dinámicas, significaba romper reglas sociales que habían existido durante generaciones. «Sí», dijo Rodrigo. «Mariana se queda». «Pero no como empleada», añadió Victoria, y había algo nuevo en su voz. «Como parte de esto, sea lo que sea esto ahora». Mariana sintió que las lágrimas comenzaban a caer por su propio rostro. Asintió, porque no confiaba en su voz. Se pusieron de pie, todos un poco temblorosos, todos un poco transformados. Una familia rara e improvisada, imposible, pero quizás, solo quizás, real. El teléfono de Mariana vibró en su bolso. Un mensaje de Elena. «La abuela está tosiendo sangre. Necesitamos ir al hospital». «¿Dónde estás?».
El mundo se detuvo. Mariana leyó el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces, tratando de procesar las palabras, tosiendo sangre. Hospital, su madre que había estado enferma durante meses, pero nunca tan mal como para... Mariana, la voz de Rodrigo sonaba lejana. ¿Qué pasa? Mi madre, logró decir, y su voz salió extraña, rota. Tengo que irme, tengo que ir al hospital. Te llevo, dijo Rodrigo inmediatamente. No, señor, no puede, tiene que trabajar y... Te llevo, repitió con firmeza. Victoria, lleva a Matías a casa. Yo voy con Mariana. No esperó respuesta. Tomó a Mariana del codo y la guió hacia su Mercedes negro. Ella dejó que la moviera, su mente ya en otro lugar, imaginando escenarios cada vez peores. El viaje al hospital fue un borrón. Rodrigo conducía rápido pero con cuidado, sin hacer preguntas que Mariana no podría responder. Cuando llegaron al hospital público del lado sur de la ciudad, el contraste con el mundo de los Santillán era violento. Paredes pintadas de verde institucional, sillas de plástico rotas en la sala de espera, el olor a desinfectante mezclado con algo más oscuro, más desesperado. Gente por todas partes, esperando, sufriendo, tratando de mantener la dignidad en medio de un sistema que los veía como números. Mariana encontró a Elena en la sala de espera, su rostro pálido y asustado. Se lanzó a los brazos de su madre, todos los resentimientos previos olvidados en este momento de crisis. Está en la sala de emergencia, sollozó Elena. Dijeron que tiene neumonía, que está muy mal. Mamá, tengo miedo. Shh, mi amor, está bien. Mariana la abrazó fuerte, tratando de ser fuerte cuando ella misma estaba temblando. Todo va a estar bien. Pero no sabía si eso era verdad. No sabía nada excepto que su mundo estaba colapsando en tiempo real. Rodrigo había permanecido atrás, dándoles espacio. Pero ahora se acercó, y Elena levantó la vista, viéndolo por primera vez. ¿Quién? Él es... Mariana ni siquiera sabía cómo explicarlo. Es mi jefe. Me trajo. Rodrigo extendió su mano. Rodrigo Santillán. Y por favor, dime qué puedo hacer para ayudar. Elena miró la mano extendida con desconfianza, pero eventualmente la estrechó. Elena Flores. Un doctor salió entonces, joven y exhausto, con una bata manchada y una carpeta en la mano. ¿Familia de Dolores Flores? Sí. Mariana se puso de pie tan rápido que casi se mareó. Soy su hija. ¿Cómo está? El doctor suspiró. Su madre tiene neumonía bilateral severa. Su condición es crítica. Necesita ser hospitalizada inmediatamente, y vamos a tener que iniciar un tratamiento agresivo con antibióticos intravenosos. Hagan lo que sea necesario, dijo Mariana. Por favor, sálvenla. ¿Hay algo más? El doctor miró su carpeta incómodo. Su madre necesita medicamentos específicos que no están cubiertos por el seguro básico. ¿Y el costo de la hospitalización? ¿Cuánto? Interrumpió Rodrigo. El doctor lo miró, sorprendido. Disculpe, ¿usted es familia? Soy alguien que puede pagar, dijo Rodrigo simplemente. ¿Cuánto se necesita? El doctor nombró una cifra que hizo que Mariana sintiera que el piso se abría bajo sus pies. Era más de lo que ganaba en 3 meses. Era imposible. Era... Hecho, dijo Rodrigo. Denle todos los tratamientos que necesite. Habitación privada. Los mejores especialistas disponibles. Yo me encargo de todo. Señor, no puede, comenzó Mariana. Sí puedo, la interrumpió. Y lo voy a hacer. Tu madre necesita ayuda, y yo tengo los recursos para darla. No hay discusión. Mariana lo miró a través de sus lágrimas. Este hombre que hace apenas 3 semanas había entrado furioso a la biblioteca, listo para despedirla. Este hombre que la había tratado como invisible durante 5 años. Ahora estaba aquí, en un hospital público, ofreciendo pagar por la vida de su madre sin pensarlo 2 veces. No sé cómo agradecerle, susurró. No me agradezcas, dijo suavemente. Solo deja que te ayude, así como tú ayudaste a mi hijo. Déjame devolverte un poco de eso. Elena observaba todo esto con ojos muy abiertos, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. «Mamá», dijo finalmente, «¿qué está pasando? ¿Quién es realmente este hombre?» Mariana miró a su hija, luego a Rodrigo, luego al doctor que esperaba instrucciones.
y se dio cuenta de que no tenía una respuesta simple. Nada de esto era simple. Nada de esto encajaba en las categorías ordenadas de empleado y jefe, rico y pobre, ellos y nosotros. Comenzó, y luego se detuvo. Es alguien que está tratando de hacer lo correcto, y eso es suficiente por ahora. Las horas en el hospital se arrastraron como años. Dolores fue estabilizada y transferida a una habitación privada en el tercer piso, una habitación que Mariana sabía que nunca habría podido pagar. Rodrigo se quedó con ellas las primeras 2 horas, haciendo llamadas, arreglando pagos, asegurándose de que los mejores neumólogos del hospital vieran a Dolores. Victoria llegó a las 3 de la tarde, trayendo café de una cafetería cara y comida, que sabía real en lugar del polvo que servía la cafetería del hospital. Había dejado a Matías con Rosa, y cuando entró a la sala de espera, su presencia elegante se sintió completamente fuera de lugar y perfectamente correcta al mismo tiempo. Pensé que podrían necesitar esto, dijo simplemente ofreciéndole un café a Mariana. Mariana lo tomó con manos temblorosas, sorprendida de que Victoria estuviera aquí, sorprendida de que le importara. Gracias, señora Victoria. Solo Victoria, dijo la mujer, sentándose en una de las sillas de plástico sin siquiera hacer una mueca por el estado de ellas. Creo que después de arrodillarnos juntas en un estacionamiento, podemos dejar atrás las formalidades. A pesar de todo, Mariana sintió que una pequeña sonrisa tocaba sus labios. Elena las miraba a ambas como si estuviera viendo un programa de televisión surrealista. «¿Esta es la esposa del millonario?», le susurró a su madre. «La que dijiste que nunca te hablaba». «Las cosas cambiaron», murmuró Mariana de vuelta. «Claramente». Elena miró a Victoria con una mezcla de curiosidad y resentimiento. «Entonces esta es la familia por la que nunca tienes tiempo para nosotros». La frase cayó como una piedra en agua quieta. Victoria se tensó, Rodrigo miró incómodo al suelo, y Mariana sintió que su corazón se partía un poco más. «Elena», comenzó. «No, está bien», dijo Elena, poniéndose de pie. «Voy a ver a la abuela. Al menos ella siempre estuvo ahí para mí». Salió de la sala de espera, dejando un silencio pesado detrás de ella. «Tu hija tiene razón», dijo Victoria suavemente. Nosotros, te robamos de ella, sin siquiera darnos cuenta de lo que estábamos tomando. No es culpa de ustedes», Mariana se limpió los ojos. «Yo tomé las decisiones, yo elegí trabajar esas horas, yo elegí quedarme tarde. Elegiste sobrevivir», interrumpió Rodrigo. «Elegiste alimentar a tu familia. No te culpes por eso». «Pero ella tiene razón en estar enojada», admitió Mariana. «He estado tan enfocada en Matías estas últimas semanas que olvidé que tengo mi propia hija que me necesita». Victoria se inclinó hacia adelante, sus codos en sus rodillas. ¿Puedo hablar con ella?», preguntó. Tal vez pueda ayudar, de alguna manera». Mariana la miró con sorpresa. «¿Por qué haría eso?». «Porque sé lo que es sentirse invisible para tu propia madre», dijo Victoria, y había una tristeza profunda en sus ojos. «Mi madre estaba más interesada en sus compromisos sociales que en mí. Crecí con nanas y choferes, y una casa llena de gente, pero completamente vacía de amor, y juré que nunca haría lo mismo con mi hijo, pero...». Su voz se quebró. «Pero lo hice de todas formas, de diferente manera, pero igual de dañino. Así que sí, tal vez pueda hablar con Elena, tal vez pueda explicarle algo que yo apenas estoy entendiendo yo misma». Mariana asintió, sin palabras. Victoria se puso de pie y caminó hacia donde Elena había ido, sus tacones sonando contra el piso de linóleo barato. Rodrigo y Mariana se quedaron solos en la sala de espera. Afuera el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Habían pasado casi 6 horas desde el mensaje de Elena, 6 horas que se sentían como una vida entera. «Tenías razón», dijo Mariana finalmente. «Sobre todo, yo traté de existir en 2 mundos, y terminé fallándole a ambos. Fallé a Elena por estar con Matías, fallé a mi madre por trabajar tanto, fallé y...». «No fallaste». Rodrigo se movió para sentarse junto a ella. «El sistema falló. Un sistema que hace que las madres tengan que elegir entre alimentar a sus hijos o estar presentes para ellos. Un sistema donde un millonario puede tener todo el tiempo del mundo mientras una mujer trabajadora apenas puede sostener las piezas juntas». Hizo una pausa.
Y yo fui parte de ese sistema. Durante años, pagándote lo mínimo, esperando que trabajaras horas extras sin compensación, tratándote como un servicio, no como una persona. Y lo siento mucho haber sido parte de tu lucha. Mariana lo miró, viendo las lágrimas en sus ojos. Este hombre poderoso, este millonario que podía comprar cualquier cosa, llorando en un hospital público por injusticias que apenas estaba comenzando a entender. Usted no puede arreglar el sistema, dijo suavemente. Nadie puede. Es demasiado grande, demasiado roto. No, concedió Rodrigo. Pero puedo arreglar mi parte, puedo hacer las cosas mejor para ti, puedo... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Puedo asegurarme de que nunca más tengas que elegir entre tu familia y la mía. Puedo darte un horario real, beneficios reales. Puedo ayudar con la educación de Elena, con las medicinas de tu madre, no como caridad, como compensación atrasada por años de no verte realmente. ¿Por qué?, preguntó Mariana. ¿Por qué hacer todo esto? Porque mi hijo te llamó mamá, dijo Rodrigo simplemente. Y me di cuenta de que si mi propio hijo busca amor materno en otra persona, entonces he fallado en algo fundamental. Y si fallé con él, cuánto más he fallado con la gente que trabaja para mí, que depende de mí. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Dijiste que todo lo que tienes es amor, y que a veces es suficiente. Pues yo tengo dinero y poder, y casi nunca son suficientes para las cosas que realmente importan. Así que déjame usarlos para algo bueno, para ayudar a la mujer que salvó a mi hijo. Antes de que Mariana pudiera responder, Victoria y Elena regresaron. La chica tenía los ojos rojos, pero había algo diferente en su expresión, algo más suave. Hablamos, dijo Elena, sentándose junto a su madre. Victoria me ayudó a entender algunas cosas. ¿Qué cosas, mi amor? Que no eres perfecta, dijo Elena, y dolió escucharlo, pero también se sintió honesto. Que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, y que tal vez yo he sido injusta, porque es fácil para mí pedir más de tu tiempo cuando no tengo que pensar en cómo pagar el alquiler o las medicinas de la abuela. Tomó la mano de su madre. Todavía estoy enojada, todavía duele, pero entiendo mejor ahora, y Victoria dice que va a ayudar, que va a hacer que tengas mejores horarios para que puedas estar más en casa. ¿Es eso verdad? Mariana miró a Victoria, quien asintió. Es verdad, y más que eso. Rodrigo y yo hemos estado hablando. Queremos establecer un fondo para la educación de Elena. Universidad completa sin deudas. Como debería haber sido desde el principio. Las lágrimas empezaron a caer por el rostro de Mariana otra vez. Pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de algo que se parecía peligrosamente a un nuevo comienzo. No sé qué decir. No digas nada. Victoria se sentó al otro lado de ella. Solo acéptalo, y ayúdanos a ser mejores, porque claramente necesitamos mucha ayuda con eso. Sonrió, y era una sonrisa real, no la máscara social que Mariana había visto durante 5 años. Un doctor diferente salió entonces, mayor, con cabello gris, y una expresión más amable. Familia Flores, todos se pusieron de pie. Mariana sintió como su corazón se aceleraba, preparándose para lo peor. Su madre ha respondido bien al tratamiento inicial, dijo el doctor. Está estable, todavía es crítico, pero tiene oportunidad. Es fuerte, tiene algo por lo que luchar. Mariana se dejó caer de nuevo en la silla, el alivio tan intenso que casi le dolía. ¿Puedo verla? Solo familia cercana por ahora, una persona a la vez. Mariana miró a Elena. Ve tú primero, mi amor. Ella te necesita. Elena dudó, luego asintió y siguió al doctor. Dejó a Mariana con Rodrigo y Victoria en esa sala de espera destartalada, 3 personas de mundos completamente diferentes, unidos por una crisis y algo más profundo que ninguno de ellos podía nombrar completamente. Gracias, susurró Mariana, a ambos. No sé cómo podré devolver esto. No hay nada que devolver, dijo Rodrigo. Solo sigue siendo quien eres. Sigue siendo esa persona que ve a las personas, que ama sin condiciones, que enseña con paciencia. El mundo necesita más de eso. Victoria asintió en acuerdo. Y nosotros necesitamos aprender de ti.
porque durante años pensamos que teníamos todas las respuestas. Pero resulta que las preguntas importantes las estaba haciendo la persona que menos escuchábamos. Mariana miró entre ellos, estos dos millonarios en un hospital público, sentados en sillas de plástico baratas, esperando noticias de una mujer que nunca habían conocido, pero por quien habían pagado sin dudarlo. Y pensó en Matías, en su sonrisa cuando finalmente entendió matemáticas. Pensó en Elena, en su enojo justificado pero también en su disposición para entender. Pensó en su madre, luchando por su vida en una habitación arriba. Pensó en todos los momentos que habían llevado a todas las elecciones pequeñas que se habían acumulado en algo más grande de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Una lección de matemáticas. Eso es todo lo que había sido al principio. Una simple lección de matemáticas a un niño que necesitaba ayuda. Y había cambiado todo. Los días en el hospital se convirtieron en una semana. Dolores mejoró lentamente, peleando contra la neumonía con la misma terquedad que había usado para criar a Mariana sola, después de que su padre los abandonara 30 años atrás. Mariana dividía su tiempo entre el hospital y la casa de los Santillán. Victoria, cumpliendo su promesa, había reestructurado completamente el horario de Mariana. Ahora trabajaba solo con Matías en las mañanas, 4 horas al día, 5 días a la semana. El resto del tiempo era suyo. El cambio fue sísmico. De repente, Mariana podía estar en casa cuando Elena llegaba de la escuela. Podía cocinar cenas para su hija en lugar de dejar comida fría en el refrigerador. Podía sentarse y preguntar sobre su día y realmente escuchar las respuestas. Elena seguía siendo cautelosa, protegiendo su corazón de más decepciones. Pero lentamente, las paredes comenzaron a bajar. Una noche, 2 semanas después de la crisis en el hospital, Mariana encontró a Elena sentada a la mesa de la cocina, mirando un problema de álgebra con frustración. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Mariana suavemente. Elena la miró, indecisa. Luego empujó el libro hacia ella. No entiendo ecuaciones con 2 variables. Mariana se sentó y miró el problema. Luego sonrió. ¿Sabes qué? Puedo enseñarte exactamente de la misma forma que le enseñé a Matías. Con historias, con cosas que tienen sentido. ¿De verdad? Había esperanza en la voz de Elena. De verdad, Mariana tomó un lápiz. Mira, imagina que tienes 2 amigos. Y en esa pequeña cocina con linóleo pelado y una luz que parpadeaba, madre e hija, se conectaron sobre matemáticas de la misma forma en que Mariana había conectado con Matías. Porque al final, no se trataba de los números. Nunca se había tratado de los números. Se trataba de ser vista, de ser escuchada, de que alguien se tomara el tiempo para hablar tu idioma. Cuando Dolores finalmente fue dada de alta del hospital 3 semanas después del episodio inicial, fue Victoria quien insistió en que se recuperara en la casa de los Santillán. Tienen una habitación de huéspedes en la planta baja, argumentó, con baño privado, y Rosa puede ayudar a cuidarla mientras se recupera. Tu departamento tiene escaleras, y el doctor dijo que necesita evitar esfuerzo físico. No puedo pedirles eso, protestó Mariana. Ya han hecho demasiado. No estás pidiendo, dijo Rodrigo. Estamos ofreciendo. Tu madre necesita cuidados, y tenemos los recursos para proporcionarlos. Es así de simple. No era simple, por supuesto, nada sobre esto era simple. Pero Dolores, todavía débil pero con sus ojos oscuros tan agudos como siempre, tomó la decisión por ella misma. Acepto, dijo con voz rasposa desde su cama de hospital. Si estos ricos quieren ayudar, los dejo. Sería tonta si no. Y así fue como Dolores Flores, una mujer que había trabajado limpiando casas durante 40 años, que había criado a su hija sola con 3 trabajos, que nunca había pedido caridad a nadie, se mudó temporalmente a una mansión en el lado norte de la ciudad. La primera noche fue surrealista. Dolores en una cama king size con sábanas de algodón egipcio, con ventanas, que daban a un jardín perfecto. Rosa trayéndole té de hierbas cada 2 horas. Un timbre junto a su cama para llamar si necesitaba algo. Esto es ridículo, murmuró Dolores, pero Mariana pudo ver el alivio en sus ojos. El alivio de no tener que preocuparse por cómo pagar las medicinas, cómo subir escaleras, cómo sobrevivir. Matías visitaba a Dolores todas las tardes después de sus sesiones con Mariana. Al principio fue tímido,
no seguro de cómo hablar con esta mujer mayor que se veía tan diferente a su propia abuela, una mujer fría que lo visitaba 2 veces al año y le daba dinero en lugar de abrazos. Pero Dolores tenía una forma de hablar con los niños, directa, sin condescendencia, con humor áspero que escondía un corazón suave. «Así que tú eres el niño que mi Mariana salvó», dijo el primer día que Matías entró tímidamente a su habitación. «Yo... supongo que sí». Matías se retorció las manos. «No supongas. O lo eres o no lo eres. ¿Te ayudó con matemáticas? Sí. ¿Estás aprendiendo? Sí. ¿Eres menos miserable que antes?» Matías parpadeó, sorprendido por la directness. «Mucho menos miserable. Entonces ella te salvó». Dolores asintió como si eso resolviera el asunto. «Eso es lo que hace mi hija. Salva a la gente incluso cuando ella misma se está ahogando». Matías se acercó un poco más a la cama. ¿Por qué ella se estaba ahogando? Dolores lo miró durante un largo momento, evaluando qué tan honesta podía ser con un niño de 8 años. «Porque el mundo no es justo, niño. Tu familia tiene dinero, la nuestra no. Tu familia nunca tuvo que elegir entre comer o pagar la luz. La mía sí. Y mi Mariana, ella ha trabajado desde que tenía 14 años, para que yo pudiera tomar mis medicinas, para que su hija pudiera comer. Ese tipo de vida te ahoga, lentamente». «Lo siento», susurró Matías. «No lo sientas», dijo Dolores bruscamente. «Haz algo al respecto. Cuando crezcas y tengas todo ese dinero que vas a heredar, acuérdate de esta conversación. Acuérdate de que hay gente trabajando 3 empleos solo para sobrevivir, y usa tu privilegio para algo bueno». Matías asintió solemnemente, y Dolores pudo ver que realmente estaba escuchando. No con la forma vacía en que los niños ricos a veces escuchaban sobre pobreza en sus clases de ética, sino realmente absorbiéndolo, dejando que cambiara algo dentro de él. «Eres un buen niño», dijo finalmente. «Asustado, sí. Privilegiado, definitivamente. Pero bueno en el fondo. No desperdicies eso». Desde ese día, Matías visitaba a Dolores religiosamente. Le leía libros, le contaba sobre su día, y ella, a su vez, le contaba historias de cuando Mariana era pequeña, de las luchas y triunfos y momentos cotidianos que formaban una vida vivida sin red de seguridad. Una tarde Victoria entró a la habitación de Dolores y encontró a la anciana sola, mirando por la ventana hacia el jardín donde Matías jugaba con un balón. «¿Puedo?», preguntó Victoria, señalando la silla junto a la cama. Dolores la miró con ojos evaluadores. «Es tu casa». Victoria se sentó, sus manos perfectamente manicuradas retorciéndose en su regazo de una forma muy poco característica. «No sé cómo empezar esto», admitió. «Entonces empieza por el principio», dijo Dolores. «Funciona mejor así». Victoria soltó una risa sin humor. El principio es que estaba celosa de tu hija. Todavía lo estoy. Un poco, porque ella tiene algo que yo nunca he tenido». «¿Dinero?», preguntó Dolores con sarcasmo. «No, lo opuesto», Victoria la miró. «Ella tiene conexiones reales, con su hija, con su madre, con mi hijo. Ella puede amar sin miedo. Y yo he tenido miedo toda mi vida». «¿Miedo de qué?». «De no ser suficiente», susurró Victoria. «Mi madre me crió para ser perfecta, para casarme bien, para tener la casa correcta, los amigos correctos, la vida correcta. Y cumplí todas esas reglas. Me casé con un hombre rico. Tuve el hijo perfecto. Hice todo lo que se suponía que debía hacer». Hizo una pausa, lágrimas formándose en sus ojos. «Pero en algún lugar del camino olvidé cómo sentir, olvidé cómo ser real. Y cuando vi a Matías abrazando a tu hija, llorando con ella, siendo vulnerable con ella, me di cuenta de que nunca me ha abrazado así, nunca ha llorado conmigo así, porque nunca le he dado razones para creer que es seguro hacerlo». «Todavía puedes», dijo Dolores. «No es demasiado tarde». «¿Cómo lo sabes?». «Porque estás aquí, ¿no?». Dolores señaló alrededor de la habitación. «Podrías haber mandado a tu esposo a pagar las facturas y haberte olvidado de todo esto. Pero no lo hiciste. Viniste tú misma. Hablaste con la hija de Mariana. Me trajiste a tu casa. Esas son acciones reales, de una persona real que se está atreviendo a sentir». Victoria se limpió los ojos, arruinando su maquillaje por segunda vez en un mes. «Tu hija es una persona notable».
Lo sé, dijo Dolores con orgullo. La crié así, sola, con nada más que amor y terquedad. Y sí, cometí errores. Trabajé demasiado. Estuve ausente a veces, pero ella siempre supo que era amada. Esa es la diferencia. ¿Tu hijo sabe que es amado?, preguntó directamente. Victoria se quedó en silencio por un largo momento. Ahora sabe que es querido cuando saca buenas calificaciones, cuando se comporta bien, cuando es el hijo perfecto. Pero amado sin condiciones, no le he dado eso. Pues empieza hoy, dijo Dolores. Ve allá afuera donde está jugando y abrázalo. No porque hizo algo bien, solo porque es tu hijo, solo porque existe. Victoria se puso de pie lentamente, como si cada movimiento doliera. Es aterrador, ser vulnerable así. Todo lo que vale la pena es aterrador, respondió Dolores. Pero la alternativa es peor. La alternativa es vivir en una casa hermosa con gente que no te conoce realmente. Y créeme, rica o pobre, esa es la peor clase de soledad. Victoria asintió, respiró profundo, y salió al jardín. Dolores la observó a través de la ventana, vio cómo Victoria se acercaba a Matías, cómo se arrodillaba en el pasto sin importarle su vestido blanco de diseñador, cómo extendía sus brazos. Y vio cómo Matías, después de un momento de shock, se lanzaba a esos brazos. Cómo madre e hijo se abrazaban en medio del jardín perfecto, finalmente siendo reales el uno con el otro. Dolores sonrió y se recostó en sus almohadas. Quizás la vida tenía una forma extraña de balancearse. Ella había estado enferma. Sí, pero esa enfermedad había forzado grietas en paredes que habían necesitado romperse durante años. A veces pensó, las crisis son solo oportunidades disfrazadas. Y a veces, la gente más dañada es la que más necesita ser salvada. Incluso los millonarios. Especialmente los millonarios. El primer día de diciembre, llegó con frío inusual para la ciudad. Mariana se despertó en su propio departamento, algo que había estado haciendo más frecuentemente ahora que su horario lo permitía. Elena estaba en la cocina, haciendo panqueques, y el olor llenaba el pequeño espacio con calidez. «Buenos días, mamá», dijo Elena con una sonrisa genuina. «Buenos días, mi amor». Mariana la abrazó por detrás, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si estuviera exactamente donde debía estar. Su teléfono sonó, un mensaje de Rodrigo. Reunión familiar a las 2. Por favor, ven, importante. Mariana frunció el ceño. Reunión familiar, ella no era familia. Ella era... Bueno, ya no sabía exactamente qué era. Llegó a la casa de los Santillán a las 2 en punto. Rosa la dejó entrar con una sonrisa conocedora, y Mariana encontró a toda la familia en la sala de estar. Rodrigo, Victoria, Matías, y sorprendentemente, también Dolores en una silla de ruedas, todavía en recuperación, pero mucho más fuerte que hace semanas. «Gracias por venir», dijo Rodrigo, poniéndose de pie. «¿Qué está pasando?», preguntó Mariana, sintiendo mariposas en su estómago. «Siéntate», dijo Victoria, señalando un lugar junto a su madre. Mariana se sentó, confundida. Matías la miraba con una sonrisa enorme que amenazaba con partirle la cara. Algo estaba pasando. «Mariana», comenzó Rodrigo, y había algo nervioso en su postura. «En los últimos 2 meses, has transformado esta familia de maneras que nunca imaginamos posibles. Le diste a mi hijo su confianza. Me enseñaste a ser mejor padre. Le mostraste a Victoria cómo ser vulnerable. Y todo porque decidiste ayudar cuando no tenías ninguna obligación de hacerlo». Hizo una pausa. «Victoria y yo hemos estado hablando mucho, sobre qué significa familia, sobre quién realmente pertenece a ella, y nos dimos cuenta de que la familia no es solo sangre. Es elegir estar ahí, es amar sin condiciones, es ver a alguien completamente y decidir quedarte de todas formas». «No entiendo», comenzó Mariana. «Te estamos pidiendo que seas parte oficial de esta familia», dijo Victoria, y sus ojos brillaban, no como empleada, no como tutora, como madrina de Matías, como familia elegida, como alguien que tiene un lugar permanente en nuestras vidas. Matías se levantó de golpe y sacó un papel doblado de su bolsillo. «Yo hice esto», dijo emocionado, dándoselo a Mariana. Ella lo desdobló con manos temblorosas. Era un dibujo de crayón de una familia. Rodrigo y Victoria en el centro, Matías entre ellos, y a un lado,
dibujada con el mismo cuidado, estaba Mariana, sosteniendo la mano de Matías, y al otro lado, Elena y Dolores. En la parte superior, con letras grandes y desiguales, decía mi familia verdadera. Matías dice que tienes dos mamás, dijo Rodrigo suavemente. Una que lo tuvo, y una que lo enseñó a creer en sí mismo. Y él tiene razón. Victoria es su madre. Pero tú eres algo igual de importante. Y queremos honrar eso, oficialmente. Mariana no pudo contener las lágrimas. Miraba el dibujo, veía las caras sonrientes dibujadas con tanto amor, y sintió que algo en su pecho se expandía hasta que dolía. Yo no sé qué decir. Di que sí, suplicó Matías. Por favor, Mariana. Di que sí. Mariana miró a su madre, quien asintió con lágrimas en sus propios ojos. Miró alrededor de esta sala de estar que había limpiado cientos de veces, donde había sido invisible durante años. Y ahora la miraban como si fuera preciosa, como si importara. Sí, susurró. Sí, por supuesto que sí. Matías gritó de alegría y se lanzó a sus brazos. Rodrigo y Victoria se unieron al abrazo, y luego Dolores desde su silla de ruedas extendió sus manos para tocarlos a todos. Una familia imposible, remendada de piezas rotas, pero real, tan real. «Hay algo más», dijo Rodrigo cuando finalmente se separaron. «Victoria y yo hemos decidido establecer una fundación, para ayudar a familias trabajadoras, para proporcionar cuidado de salud, educación, apoyo real. Y queremos que tú la dirijas, Mariana». «¿Yo?». Mariana se rió incrédula. «No sé nada sobre dirigir una fundación». «Sabes sobre lo que importa», dijo Victoria. «Sabes sobre luchar, sobre sacrificio, sobre lo que realmente necesitan las familias. No necesitamos un ejecutivo elegante, necesitamos alguien con corazón, y ese alguien eres tú». «Pero, ¿mi educación? Mis credenciales». «Te ayudaremos a obtener cualquier educación que necesites», interrumpió Rodrigo. «Universidad, si la quieres, certificaciones, capacitación, lo que sea necesario. Pero tus credenciales reales son tu vida, tu experiencia, y eso no se puede enseñar en ninguna universidad». Mariana miró entre ellos, estos dos millonarios que estaban ofreciéndole no solo un trabajo, sino un propósito, una forma de tomar todo su dolor, toda su lucha, y convertirlo en algo que ayudara a otros. «Hay una condición», dijo Victoria con una pequeña sonrisa. «Elena también tiene que estar involucrada. Si ella quiere, pensamos que podría dirigir el programa para jóvenes, dar mentoría a adolescentes de familias trabajadoras, porque ella entiende esa vida mejor que nadie». Mariana pensó en su hija, en cómo había crecido tan rápido, tan fuerte, tan capaz a pesar de todas las dificultades, en cómo tenía tanto que ofrecer, si solo alguien le daba la oportunidad. «Ella va a decir que sí», dijo con certeza. «Va a estar emocionada». «Bien». Rodrigo extendió su mano. «Entonces, tenemos un trato, familia y socios en hacer del mundo un lugar un poco menos injusto». Mariana tomó su mano, sintiendo el peso de todo lo que ese apretón significaba. Y en ese momento, recordó la primera vez que había estrechado su mano, hace apenas 2 meses, pero lo que se sentía como una vida entera atrás. Entonces había sido empleada y jefe, ahora eran familia, no de sangre, sino de elección, no de obligación, sino de amor. «Tenemos un trato», dijo, y su voz resonó con convicción. Matías comenzó a bailar alrededor de la sala, cantando algo sobre mi familia real. Dolores se reía desde su silla de ruedas, el sonido rasposo pero genuino. Victoria tenía lágrimas corriendo por su rostro otra vez, pero no trataba de esconderlas. Rodrigo sonreía de una forma que lo hacía ver años más joven, décadas más ligero. Y Mariana se quedó allí, rodeada por esta familia imposible que el destino había tejido junta a través de ecuaciones matemáticas y crisis, y el simple acto de ver realmente a otra persona. Pensó en todo el camino recorrido, en años de ser invisible, en noches llorando de agotamiento, en elegir entre alimentar a su hija o pagar el alquiler, en limpiar retretes y lavar ropa y ser tratada como parte del mobiliario. Y ahora estaba aquí, no solo vista sino valorada, no solo escuchada sino honrada, no solo sobreviviendo sino prosperando. Era un milagro simple, cotidiano,
construido sobre la base de atreverse a cuidar cuando era más fácil no hacerlo, de ofrecer ayuda cuando nadie la pedía, de ver la humanidad en alguien cuando el mundo decía que debía ser invisible. Una simple lección de matemáticas. Eso es todo lo que había sido. Una simple lección de matemáticas a un niño que necesitaba entender que no era estúpido. Pero en el proceso de enseñar esa lección, Mariana había enseñado algo más profundo. Había enseñado que la clase social no define el valor, que el dinero no compra lo que realmente importa, que a veces, la persona menos probable es la que tiene las respuestas más importantes. Había enseñado que el amor, real y sin condiciones, es el poder más transformador del universo. Y al enseñar eso, había cambiado todo. Para Matías, que ahora sabía que era inteligente y amado. Para Rodrigo, que había aprendido a ser padre en lugar de solo proveedor. Para Victoria, que había descubierto que la vulnerabilidad es fuerza, no debilidad. Para Elena, que finalmente tenía a su madre de vuelta. Para Dolores, que estaba recibiendo cuidado médico que nunca podría haber pagado. Y para ella misma, Mariana, quien había descubierto que valía más de lo que el mundo le había dicho durante 38 años. Una simple lección de matemáticas. Y todo había cambiado. Esa noche, cuando Mariana volvió a su departamento con Dolores, quien ahora tenía enfermeras que la visitaban regularmente, cortesía de la nueva fundación que aún estaba tomando forma, encontró a Elena despierta, esperándola. Mamá, dijo, y había algo diferente en su tono. Necesito decirte algo. Mariana se sentó junto a ella en el sillón remendado que pronto podrían reemplazar, gracias al nuevo salario que le permitiría comenzar a ahorrar en lugar de apenas sobrevivir. ¿Qué pasa, mi amor? He estado pensando mucho, Elena miró sus manos, sobre todo lo que pasó, sobre cómo estaba enojada contigo, sobre muchas cosas. Hizo una pausa, reuniendo valor. Y me di cuenta de algo. Pasé tanto tiempo enojada porque pensaba que me habías elegido a ellos sobre mí. Pero no fue eso. Me elegiste a mí cada día, cada hora que trabajaste, cada vez que te tragaste tu orgullo, cada momento que aguantaste ser tratada como invisible. Todo eso fue por mí, para que yo pudiera comer, para que tuviera un techo, para que la abuela tuviera sus medicinas. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Me elegiste con cada sacrificio. Y yo estaba tan ocupada sintiendo lo que no tenía que no vi todo lo que me estabas dando. Lo siento, mamá. Siento haber sido tan injusta. Mariana la abrazó, sintiéndose como si su corazón fuera a explotar. No, mi amor. Tenías razón en estar enojada. Tenías derecho a querer más de mí. No tienes que disculparte por eso. Pero ahora las cosas van a ser diferentes, dijo Elena, separándose. Victoria me llamó hoy, me contó sobre la fundación, sobre el programa para jóvenes, y quiero hacer algo más que solo estar involucrada. Quiero ayudar a crear algo que signifique que otros niños no tengan que crecer como yo crecí, sintiéndose solos mientras sus madres trabajan hasta el agotamiento. Mi amor, quiero usar todo lo que viví para ayudar a cambiar el sistema, continuó Elena con pasión. Quiero que otras familias no tengan que elegir entre estar presentes o sobrevivir. Quiero convertir todo el dolor en propósito. Mariana vio en ese momento cuánto su hija había crecido, no solo en años, sino en sabiduría, en fuerza, en capacidad de transformar heridas en alas. Vas a ser increíble, susurró. Vas a cambiar el mundo, Elena Flores. Vamos a cambiarlo, corrigió Elena. Juntas, tú, yo, los Santillán, todos, porque eso es lo que la familia hace, ¿verdad? Se ayuda mutuamente a ser mejor. Sí, concordó Mariana. Eso es exactamente lo que hace la familia. La abrazó otra vez, y en ese abrazo estaba todo lo que no podía decir. Gratitud por el perdón, orgullo por quien se estaba convirtiendo Elena, esperanza por el futuro que estaban construyendo juntas. Y algo más, algo que había estado faltando durante demasiado tiempo pero que finalmente había encontrado su camino de regreso. Paz. Las semanas antes de Navidad fueron un torbellino de cambios. La fundación tomó forma, con abogados y contadores trabajando en los detalles legales mientras Mariana, Elena y los Santillán planificaban los programas reales que ayudarían a familias. Mariana comenzó clases en línea para obtener una certificación en gestión sin fines de lucro. No porque la necesitara legalmente,
sino porque quería hacerlo bien. Quería honrar la confianza que los Santillán habían depositado en ella. Elena, para sorpresa de todos, resultó ser una planificadora natural. Sus años navegando un sistema educativo que no estaba diseñado para niños como ella la habían hecho increíblemente perceptiva sobre qué necesitaban los jóvenes en situaciones difíciles. Matías continuó floreciendo. Sus calificaciones eran ahora consistentemente altas, pero más importante, su confianza se había solidificado. Ya no se encogía cuando cometía errores. Ya no tenía miedo de pedir ayuda. Una tarde el profesor García pidió una reunión con los Santillán y Mariana. Todos fueron, incluyendo a Matías, quien insistió en estar presente. El profesor los recibió en su oficina elegante, rodeado de diplomas enmarcados y libros con lomos que parecían nunca haber sido abiertos. Se veía incómodo, algo inusual para un hombre que habitualmente exudaba confianza arrogante. «Gracias por venir», comenzó. Quería hablar sobre el progreso de Matías. «Sus calificaciones hablan por sí mismas», dijo Rodrigo. «Sí, pero...» El profesor García se ajustó los lentes. «Verán, he estado enseñando durante 25 años. He trabajado con cientos de estudiantes. Y nunca he visto una transformación como la de Matías». Hizo una pausa. «Así que investigué. Hablé con Matías sobre qué había cambiado. Y él me habló de los métodos de la señorita Flores, sobre cómo enseña matemáticas usando historias y contexto real, en lugar de solo fórmulas abstractas». Miró directamente a Mariana. Al principio, debo admitir, estaba escéptico. «Sin ofender, señorita Flores, pero usted no tiene las credenciales que normalmente valoramos en educación». Pero entonces comencé a implementar algunos de sus métodos con mis otros estudiantes. Y funcionan. Funcionan de maneras que mis 25 años de experiencia y 3 maestrías no habían logrado. El silencio en la oficina era palpable. «Estoy aquí para disculparme», continuó el profesor García, «por llevarme el crédito por el trabajo de usted, por subestimar sus métodos porque no venían envueltos en títulos elegantes, y para preguntarle si estaría dispuesta a dar un taller para nuestros profesores. Pagaríamos, por supuesto, generosamente». Mariana se quedó sin palabras. Matías le apretó la mano, animándola. Rodrigo asintió con aliento, y Victoria tenía una sonrisa satisfecha en su rostro. «¿Yo? Sí», logró decir finalmente Mariana. «Sí, me encantaría». «Excelente». El profesor García se relajó visiblemente. «Y Matías, quiero que sepas que eres uno de los estudiantes más brillantes que he tenido. Siento no haber visto eso antes». «Está bien», dijo Matías con una generosidad que hizo que Mariana se sintiera orgullosa. Solo necesitaba ayuda para ver las cosas diferente. Mariana me enseñó eso, que no hay una sola forma correcta de aprender. Después de la reunión, mientras caminaban de vuelta al auto, Victoria enlazó su brazo con el de Mariana. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo. «¿Qué? Pasé años preocupándome por las credenciales, por tener los profesores correctos, las escuelas correctas, las conexiones correctas, y resultó que lo que mi hijo realmente necesitaba era alguien que lo amara lo suficiente como para hablar su idioma». Mariana asintió, sintiendo el peso de esa verdad. «El amor es la mejor credencial», dijo suavemente. «Sí», concordó Victoria. La víspera de Navidad llegó con nieve, algo raro en la ciudad pero que transformó todo en un paisaje de cuento de hadas. La casa de los Santillán estaba decorada con guirnaldas y luces, pero por primera vez, la decoración se sentía cálida en lugar de simplemente elegante. Habían decidido celebrar juntos, no solo los Santillán, sino también Dolores, Elena y Mariana, una familia extendida que no tenía sentido en papel, pero que funcionaba perfectamente en la vida real. Rosa había preparado un festín, con ayuda de Elena, quien había descubierto que le gustaba cocinar. La mesa estaba puesta con la porcelana fina que Victoria normalmente solo usaba para eventos importantes, pero había un calor en el arreglo que nunca había estado ahí antes. Matías no podía quedarse quieto, corriendo entre todos los adultos con emoción que no podía contener. «Es mi primera Navidad real», declaró. «Antes solo eran cenas elegantes y regalos caros, pero ahora tengo familia de verdad». Rodrigo lo levantó, algo que Mariana nunca había visto hacer antes.
Siempre fuiste familia, hijo, solo que ahora lo hacemos mejor. Cenaron mientras la nieve caía afuera, transformando el jardín en un manto blanco. Conversaron y rieron y compartieron historias. Dolores contó sobre Navidades cuando Mariana era pequeña, cuando no tenían dinero pero horneaban galletas que el edificio entero podía oler. Victoria habló sobre sus Navidades de niña, elegantes pero frías, donde nunca se permitían segundas porciones porque las damas no debían comer demasiado, y cómo ahora, viendo a todos comer con gusto, se daba cuenta de cuánto se había perdido. Elena compartió su sueño de abrir centros comunitarios, donde las familias pudieran recibir no solo ayuda material, sino también apoyo emocional. Lugares donde las madres trabajadoras pudieran llevar a sus hijos y saber que estaban seguros, cuidados, amados. Y Rodrigo, para sorpresa de todos, habló sobre su propia infancia, sobre un padre que nunca estaba presente, que medía el amor en dinero y éxito, y cómo había jurado ser diferente con Matías, pero había terminado repitiendo los mismos patrones. Hasta que una empleada doméstica me enseñó que estaba equivocado, dijo levantando su copa hacia Mariana. Me enseñó que la verdadera riqueza no es lo que tienes en el banco, es lo que construyes con las personas que amas. Todos brindaron por eso, las copas chocando con sonidos cristalinos. Después de la cena, intercambiaron regalos. Los Santillán habían comprado regalos caros, pero cuidadosamente elegidos para Elena y Dolores. Pero fueron los regalos hechos a mano los que hicieron llorar a todos. Matías le dio a Mariana un libro que había hecho él mismo, lleno de problemas de matemáticas que había creado, cada uno ilustrado con dibujos coloridos. Se titulaba Matemáticas de Mariana, la forma correcta de aprender. Elena le dio a los Santillán un álbum de fotos que había compilado, mostrando el viaje de los últimos 2 meses, fotos tomadas secretamente de momentos cotidianos. Rodrigo abrazando a Matías, Victoria riendo sin su máscara social, Matías y Mariana sobre la pizarra, completamente absortos. Toda la familia improvisada junta, aprendiendo a amarse. Dolores, quien no había podido salir a comprar, les dio a todos pañuelos bordados a mano, trabajados lentamente durante sus días de recuperación. En el de Rodrigo había bordado, padre valiente. En el de Victoria, madre fuerte. En el de Matías, niño brillante. Y Mariana, quien había trabajado secretamente durante semanas, les dio a los Santillán un mural pintado. No era perfecto, su técnica era autodidacta, pero mostraba una familia de diferentes colores y tamaños y orígenes, todos entrelazados, todos sosteniéndose unos a otros. En la parte inferior había escrito, la familia no es solo sangre, es elegir quedarse. Victoria lloró sobre el mural, sus lágrimas manchando la pintura. Rodrigo la abrazó, y luego todos se unieron en un abrazo grupal que era torpe y hermoso y perfecto en su imperfección. Gracias, susurró Victoria contra el hombro de Mariana. Gracias por salvarnos. Nos salvamos mutuamente, respondió Mariana. Eso es lo que hace la familia. Más tarde esa noche, después de que Elena y Dolores se habían ido a casa en el auto que Rodrigo había insistido en que tomaran, Mariana se quedó sentada en la biblioteca. La misma biblioteca donde todo había comenzado hace apenas 2 meses. Rodrigo la encontró allí, mirando la pizarra que ahora era un símbolo de todo lo que había cambiado. ¿En qué piensas?, preguntó, sentándose junto a ella. En cómo algo tan simple cambió todo, respondió. Una lección de matemáticas, eso es todo lo que fue. Y ahora, gesticuló alrededor de ellos, abarcando no solo la habitación sino todo lo que significaba. Ahora eres familia, completó Rodrigo. Ahora mi hijo es feliz. Ahora mi esposa puede ser vulnerable. Ahora yo estoy aprendiendo a ser el padre que debí ser desde el principio. Hizo una pausa. ¿Alguna vez te arrepientes de esa noche? ¿De ayudar a Matías cuando sabías que estabas rompiendo las reglas? Mariana lo pensó seriamente. No, nunca, porque vi a un niño sufriendo y no pude ignorarlo. No importaban las consecuencias, no importaban las reglas. Era un niño que necesitaba ayuda, y yo podía darla. Ese es el tipo de persona que eres, dijo Rodrigo suavemente. El tipo de persona que ve necesidad y responde, sin importar el costo. El mundo necesita más personas como tú, Mariana. El mundo necesita más personas como todos nosotros, corrigió ella. Personas dispuestas a cambiar,
a admitir cuando están equivocadas, a dejar que sus paredes se derrumben. Tú también cambiaste, Rodrigo. Eso es igual de importante. Él asintió, mirando sus manos. ¿Sabes? Antes de todo esto, solía medir el éxito en dinero, en cuánto valía mi empresa, cuánto crecía mi patrimonio neto. Pero ahora, lo animó Mariana. Ahora lo mido en el número de veces que mi hijo se ríe, en las conversaciones reales que tengo con mi esposa, en saber que estoy haciendo una diferencia que importa, no solo acumulando ceros en una cuenta bancaria. Sonrió, y era una sonrisa genuina. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, me hace sentir rico. Mariana puso su mano sobre la suya, un gesto simple que antes habría sido impensable. Pero ahora era natural, ahora era familia. Vas a ser un gran líder para la fundación, dijo Rodrigo. Vas a cambiar vidas, así como cambiaste la nuestra. Vamos a cambiar vidas, corrigió Mariana, juntos, porque eso es lo que hace la familia, se apoya mutuamente para ser mejor. Se quedaron así por un rato, en silencio confortable, mientras la nieve seguía cayendo afuera y la casa se sentía más cálida de lo que jamás había estado. Y Mariana pensó en todo el camino recorrido, en años de invisibilidad, en momentos de desesperación, en noches preguntándose si sería suficiente, si podría seguir adelante, si valía la pena. Y ahora sabía la respuesta. Sí, 1000 veces sí, porque todo ese dolor, toda esa lucha, toda esa invisibilidad, había llevado a este momento, a esta familia, a esta oportunidad de transformar, no solo su propia vida, sino las vidas de incontables otras familias. Una simple lección de matemáticas. Era todo lo que se necesitaba para comenzar una revolución. Una revolución de amor, de ver realmente a las personas, de derribar las paredes entre mundos que nunca deberían haber estado separados. Y mientras Mariana se sentaba en esa biblioteca, rodeada por libros que finalmente se estaban leyendo, con ecuaciones en una pizarra, que representaban mucho más que números, supo con certeza absoluta que su vida tenía significado. No por lo que había logrado, no por los títulos que ganaría, o el dinero que ahora podría ganar, sino por las vidas que había tocado, por el niño que había salvado de sentirse estúpido, por la familia que había ayudado a sanar, por su propia hija que finalmente tenía esperanza de un futuro mejor. Por todo eso y más, una simple lección de matemáticas. Y todo, absolutamente todo, había cambiado para siempre. Fin.